Aunque estaba destinada a vivir en la calle, un ángel apareció en el camino y cambió el rumbo de su historia para siempre. Ella es Natalia Pereira. Nuestra invitada de hoy tiene una historia absolutamente inspiradora. Hace parte de esas mujeres que se suscribió a nuestra convocatoria, de manera voluntaria decidió compartir la historia de su vida con nosotros y la verdad es que te quiero agradecer, Nata, por tu valentía, por tu disposición y por querer compartir algo tan valioso como es la experiencia de tu vida. ¿Cómo estás? Hola Tati, ¿cómo estás? Estoy muy bien, un poquito nerviosa. ¿Por qué? No sé, creo que nunca había estado en un espacio así, pero también estoy muy emocionada y agradecida contigo y pues con tu equipo de trabajo. Pues me encantaría empezar por saber qué te motivó a suscribirte a esta convocatoria, qué te motivó a decir yo quiero estar en este podcast. Bueno, había escuchado varios podcasts de ustedes y me inspiraban mucho las historias de las personas, sabiendo también que no solo invitaban personas como de la farándula o gente reconocida, sino como que también daban la oportunidad de que personas comunes como yo pudiéramos contar nuestra historia, ¿sí? Entonces me animó mucho el hecho de poder motivar a otras personas, ¿sí? Como que la gente conozca otro lado de la ciudad, otra cara de la moneda, entonces me animó mucho porque es un sueño también. Natalia, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando escribiste tu historia a través del correo y hablaste conmigo, me decías, es que me parece importante mencionarle a la gente que no solamente los adultos sufren, que nosotros los jóvenes atravesamos situaciones complicadas y eso era algo que querías contar aquí. Sí, sí, yo creo que eso me llama mucho la atención también porque a lo largo como de mi vida experimenté mucho como que las personas me miraran y como hay tan pequeña y sufre así, o tan pequeña y se queja tanto, o tan pequeña y le han pasado tantas cosas. Entonces, siento que la gente a veces no se fija en eso, como que creen que las personas adultas son las que pasan por dificultades, por sufrimientos, por maltratos, pero no, nosotros también, las personas jóvenes, atravesamos por cosas que a veces son difíciles de contar y difíciles de como de llevar, de sobrellevar. Bueno, pues de hecho tienes una historia bastante fuerte. Me gustaría que nos devolviéramos un poco en el tiempo, en esa época donde ni siquiera te llamabas Natalia, sino que tenías otro nombre. Ok, bueno, yo nací aquí en la ciudad de Bogotá. Mis papás son personas habitantes de calle. Bueno, mi papá biológico ya murió, él se llamaba Jorge y mi mamá Marisol. Bueno, yo nací en Chapinero. Bueno, más que todo, como para explicar, ellos no sabían cómo sobrellevar su vida. Mi mamá estuvo desde los 14 años en la calle y mi papá también desde muy joven. Entonces, como vivían en la calle, ellos pues decidieron seguir su vida sin darse cuenta que podían tener un hijo, que se podían tener una hija. Mi papá ya había tenido hijos y regó sus hijos por Bogotá, por decirlo así. En cambio, mi mamá no había tenido nunca pues un hijo hasta donde yo supe, ¿no? Hasta donde supe hace poquito. Ok. Entonces, pues ellos me tuvieron y pues empezó como un proceso un poco difícil, ya que pues mi mamá como consumía droga no le salía leche de los senos. Entonces empezaron a pedir residuos de restaurante para darme. Como sobras de comida. Como sobras de comida. ¿Y eso pasaba cuando tú tenías cuántos meses de nacida que te alimentaban de esta manera? Pues desde que yo nací ella nunca pudo sacar leche de su seno, ¿sí? Entonces siempre iban a restaurantes, pedían sopas. Como lo que yo tengo entendido es como que pedían sopas de menudencias y me las daban. Como siempre fue así, porque no salía leche de su seno. ¿Cómo era el entorno? Bueno, tengo entendido que más adelante tu vida se transformó, pero ya en la edad que tienes, seguramente te has devuelto un poquito en tu historia y te has, no sé, ido hacia ese lugar donde naciste. Quisiera entender cómo es ese entorno en el que naciste y viviste por mucho tiempo. Ok, mis papás eran del Bronx, del antiguo llamado Bronx, y ellos, bueno, era como un ambiente un poco pesado, ¿sí? Bastante pesado. Bastante pesado, sí. Porque, bueno, siempre hubieron, digamos, mi mamá antes de tenerme a mí, cuando ella quedó embarazada de mí, ella estaba en la cárcel.
ella fue abusada sexualmente por mujeres en la cárcel, mientras estaba embarazada de mí. Entonces los guardianes de la cárcel, se podría decir, le dijeron como vaya, tenga a su hija y vuelva. Es algo un poco loco Qué porque raro. pues no creo que sea así. Yo a veces pienso que fue más como Dios, como que sabía que si no era ahí, pues me iban a llevar al bienestar familiar si ya me tenía ahí, ¿sí? Ok. Entonces ella pues estuvo en la cárcel un tiempo, la verdad no sé la razón bien por qué la que estuvo, pero ella estaba embarazada de mí y ya me iba a tener. Entonces le dijeron como vaya, tenga a su hija y Y regresa. vuelva. O sea que conoció a tu papá en la cárcel. No, ella lo conoció a él en la calle. En la Ujú. calle supongo que no sé qué estaba haciendo y pues la metieron en presa a la cárcel. Y ahí Ok. cuando sale de la cárcel ella vuelve y se reencuentra con mi papá y empiezan como a criarme por esos 5 mesecitos solamente. Ujú. ¿Y uno con qué se encuentra en el Bronx? Pues el Bronx ya no existe como tal, porque Sí. eso pues lo sacaron, pero bueno, Sí. uno se encuentra con venta de niños, con niñas muy pequeñas que ya son prostitutas, con drogas, ¿sí? Con Ujú. muertes, con asesinatos fuertes a los niños y a los adultos en general. Es muy difícil nacer y crecer en un entorno como este. Sí vale la pena aclarar que el Bronx ya no existe, que obviamente fue un espacio desalojado por parte del gobierno y que ahorita está como en construcciones justamente para transformar esta zona, pero pues en su época hay historias que no son mitos ni leyendas, sino realidades de una estructura social bastante difícil, compleja y como le estabas mencionando, con gente que vive en la calle. Entonces, tus papás ahí empezaron a hacer su vida a tu lado y en qué momento esto cambió de rumbo. ¿Cómo llegaste a transformarte o más bien cómo empezó esa transformación de tu vida ya cuando sales de ahí? Ok, bueno, aquí entra en la historia mi papá adoptivo, Ujú. él se llama Julián Pereira. Y bueno, él también en su vida pasada él fue drogadicto. Ah, ok. Él también fue drogadicto y luego él conoce a Dios, conoce una persona, se casan y crean una fundación para niños. Ujú. Ellos empiezan a llevar chocolate con pan al Bronx para las personas habitantes de calle. Allá era muy difícil ingresar. Yo recuerdo una noticia que una vez hubo, era de que un doctor fue a ayudar a personas que estaban heridas en el Bronx y lo mataron. Wow. Sí, entonces allá no podía entrar cualquier persona porque cualquier persona podía ser un policía, cualquier persona podía ser alguien que les quisiera hacer daño, entonces no era fácil entrar allá. Entonces recuerdo que, bueno, mi papá entra al Bronx y empieza a dar chocolate con pan y conoce a mis papás biológicos. Bueno, conoce a mi papá más que todo, a mi mamá Ujú. no. Porque a las mujeres pues en el Bronx como que escondiditas, escondiditas y los hombres eran como los que salían a dar la cara, Ok. a ver quién, ellos eran los que recibían el pan, el chocolate y pues lo llevaban a sus familias. Entonces bueno, aquí conocen a mi papá, Ujú. Julián. a Julián, mi papá. Ok. Entonces cuando lo conoce, bueno, uno lo conoce dándole chocolate con pan, luego mi papá deja de hacer esa labor y se sumerge totalmente en la fundación. Luego, pues él me cuenta que estaba caminando por Chapinero y se encuentra a mi papá biológico. Cuando se encuentra a mi papá biológico, él le dice como que tiene una hija, que acabó de nacer una hija hace 5 meses y que él ya, pues no sabe qué hacer, como que no la quiere. Entonces le dice que él ya cuadró con un jíbaro. Jíbaro es una persona que vende droga, pero son de los jefes altos, ¿sí? Ujú. Como, bueno, sí. Entonces le dice como yo ya hablé con el jíbaro y yo la voy a vender a ella por droga. O sea, voy a hacer un cambio con ella. Te iba a vender a ti. Sí. Entonces dijo como, voy a hacer un cambio con ella, ya no, o sea, no me interesa tenerla. Entonces mi papá le dice como, no, a ella la van a poner a vender su cuerpo. Bueno, le explica como que entendiera un poco realmente las repercusiones que iba a tener. Pues él estaba en su mundo, para él su primer Claro. amor era la droga nada más, no cabía nadie más ahí, entonces él dice, no me interesa. Entonces mi papá le dice como, regálemela. Y mi papá le dijo, sí, bueno, se la regalo. Pero pues esa es como la decisión de mi papá biológico, ¿sí? Mi mamá estaba, pues lo que me cuentan es que mi mamá estaba sentada conmigo en brazos, También en Chapinero. sí, estaban ahí en la calle. Entonces estaba conmigo en brazos y mi papá fue y se la arrancó de los brazos, Ujú. mi papá biológico. Se la arrancó de los brazos y me entregó a mi papá adoptivo, Julián. Y pues mi papá adoptivo me dice que él cogió un taxi y me llevó a la casa de mi abuela, donde la mamá de él. Wow. Me impresiona porque tú mencionas toda la historia y hablas mi papá y mi papá. Y seguramente mucha gente dirá, ¿cuál papá? ¿Cuál papá? O sea, realmente Julián, esta persona que llegó
yo lo veo como un ángel, ¿no? Sí. Llegó a salvarte y a rescatarte, pues es tu papá. Y en ese momento en el que Julián, tu papá adoptivo, te arranca de los brazos de tu mamá y te lleva, ¿qué empieza a pasar con la vida de ustedes? Bueno, ¿Qué edad tenías? 5 meses. Ok. Tenía 5 meses. Bueno, después de ahí empecé como a vivir una vida con ellos. Lo que me cuenta mi papá es como que me llevó a la casa de su esposa, ¿sí? Ujú. Como con la persona que estaba casada. Y ella no me aceptó. Fue como, no, yo no la quiero. Yo no la quiero, usted no habló conmigo. ¿Tenían más hijos ellos? Acababan de perder un bebé hace un año. Y pues no tenían hijos biológicos. Como que perdieron ese y no intentaron tener más. Después Ujú. de eso, porque a ella se le complicó la salud. Entonces la tuvieron que operar y le sacaron como la parte en la que, pues, la parte reproductiva para poder tener sus hijos. Ok. Y Pero llegaste a esta cada casa. uno sí tiene, pues, sus hijos biológicos. O sea, por aparte, antes de ellos casarse, tuvieron otros hogares, otros matrimonios Ujú. y tuvieron sus hijos. ¿Y estos hijos convivían en esa casa? No, ellos ya eran adultos, ya son adultos, tenían sus familias y todo esto. O sea que llegaste a esa casa como bebé nueva Sí. de la familia. Sí. Pero pues, como te digo, pues o sea, no me aceptó. Ella no quiso que yo entrara a su hogar porque pues acababa de perder un bebé. No le agradó la idea. Entonces, como que de ahí en adelante, como que nuestra relación se ve como muy, muy mala, por decirlo así. Y no tengo recuerdos de ella peinándome o de ella como cargándome, no. Como lo que tengo entendido es como que siempre desde pequeñita mi papá fue el que se encargó de todo, de bañarme, peinarme, hacer todo. Ya luego, 2 años después, aparecen otra vez mis papás biológicos, diciendo como que hay otro bebé. ¿Qué? O sea, tu papá, el de la calle, el del Bronx y tu mamá decidieron otra vez quedar embarazados. Sí, pues no decidieron, yo supongo que otra vez se Sí. les escapó. Se les Ajá. escapó, entonces, pero este bebé sí venía con más complicaciones. Era un bebé canguro, Ajá. no había nacido pues en el tiempo correcto. Ujú. Entonces llaman a mis papás adoptivos, a mi mamá y a mi papá, y les dicen como estamos en el hospital, tenemos un nuevo bebé, no sé qué, es canguro, no lo podemos tener y no queremos que ellos crezcan separados. Nos gustaría que ellos crecieran juntos, así se los pueden adoptar ellos también. Ay, Dios. Y Julián, mejor dicho, como un ángel, dijo, sí. Sí, él corrió de una vez, corrió con mi mamá al hospital. Y pues Sí. para sorpresa, ella sí accedió. O sea, ella dijo, yo hago todo el plan canguro con él, yo voy a ser la mamá de este bebé, todo. O sea, tu mamá Sí, adoptiva. mi mamá adoptiva, ella dijo, yo me encargo de él, O yo sea, lo hago que todo el estoy plan. entendiendo, según lo que me estás contando, es que eh, este segundo bebé fue mejor recibido que tú. ¿Así lo sentías? Sí, por parte de mi mamá adoptiva. Ujú. Por parte de mi papá, pues él a los dos siempre como que nos quiso recibir en su hogar. ¿Y qué crees que cambió en ella? ¿Por qué esta diferencia de pronto en el trato? Yo creería que fue primero porque ella acababa de perder un bebé. Entonces de pronto fue un poco chocante para ella, como, uy, otro bebé, no, yo no estoy lista, no he hecho mi duelo de pronto. También ella tenía ella tiene 2 hijos biológicos y que viniera un varoncito otra vez a su vida de pronto era algo bueno para ella. También tengo entendido que ella pensaba que el bebé que iba a tener era un varón. Ujú. Entonces yo supongo que era más fácil aceptarlo porque ya había pasado el tiempo, ya había sanado y porque ya había tenido varones, entonces era un poco más fácil recibir. Quiero entender si hay como algún proceso legal que se hizo o algún trámite o simplemente al inicio de toda esta historia, cuando Julián te lleva a su casa, fue como me la llevo para rescatarla y ya. O posterior a eso se hicieron papeles, legalizaron todo el tema de que tú seas hija de él. ¿Cómo funciona esto? Ok, bueno, mi papá me cuenta que ellos hicieron como al principio nada legal, como Ujú. vamos a ir a bienestar familiar, no. Simplemente lo que ellos hicieron fue como un documento Sí. que firmaron mis papás biológicos que decían que ellos eran como mis guardianes, por decirlo así. O sea, Ujú. ellos me iban a cuidar mientras tanto, ¿sí? Ok. Como que me iban a tener. Ellos firmaron ese documento y luego que firman ese documento empiezan a haber como problemas. Mis papás biológicos empiezan a ir a la casa a gritar, devuélvanme a mis hijos, nosotros los queremos, ustedes me robaron a mis hijos,
hijos, pero todo con el fin de dinero. Ellos querían dinero. Claro, es que por eso te hacía la pregunta, porque puede pasar, o sea, si esta situación se presenta sin una documentación legal, en algún momento los papás biológicos pueden aparecer y decir, no, es mi hija, me la llevo y como que arruinar todo este proceso tan bonito que llevaban tus papás adoptivos. Entonces se aparecían en la casa a pedir plata. Sí, y yo recuerdo mucho que con mi hermano siempre nosotros no sabíamos, o sea, desde muy pequeños a nosotros sí nos dijeron, como ustedes son adoptados, pero pues nosotros no entendíamos como qué será ser adoptado, pero sabíamos que éramos adoptados. ¿Te lo decían abiertamente? Sí, desde que nosotros teníamos como 6 años, a nosotros nos dijeron, ustedes son adoptados. Y nosotros, ay, somos adoptados, pero nosotros no sabíamos que era ser adoptados. ¿Y cuál de los dos te decía? ¿Julián o ella? Yo no recuerdo muy bien, pero creería que los dos nos decían, los dos se tomaron en la tarea de decir cómo vamos a contarles porque es mejor. Digamos, yo recuerdo también que mi hermano y yo los escuchábamos, nosotros escuchábamos a nuestros papás biológicos gritar afuera, pero nosotros nunca supimos, entonces nosotros decíamos quiénes eran esos loquitos que tocan la puerta allá afuera. Tan raros esos loquitos allá afuera gritando, pero nosotros no sabíamos que eran nuestros papás. Aquí en Colombia, y lo quiero aclarar porque este podcast también es visto en muchos países del mundo, esa expresión loquitos es como muy común. No estamos diciendo que sea correcto, pero es muy común cuando vemos de pronto habitantes de calle. Asumo que estabas de pronto como viéndolos con un aspecto físico. ¿De qué manera? Malo, pues a nosotros no nos dejaron verlos cuando éramos pequeños porque yo creo que era por no tener un choque entre nosotros y también porque ellos eran personas de la calle, entonces era como difícil y ellos eran imprudentes, estaban bajo sustancias psicoactivas y todo, entonces como que y podían decirnos, como ustedes son nuestros hijos, entonces siempre nos mantuvieron como muy protegidos de que eso no sucediera. Como que ya cuando ellos deciden ya no más y eso se tiene que hacer legal, fue como una vez que ellos ya llegaron y ellos se quedaron ahí, que nosotros no nos vamos sin nuestros hijos y ellos son nuestros hijos y nos los tienen que dar. Entonces mi papá dijo como, vamos a llamar a la policía. Llegó la policía, entró, nos preguntaron quiénes son sus papás, los de afuera o los que están acá dentro de nosotros. No. Pues los que están acá adentro, y nosotros señalábamos, ellos son nuestros papás, nosotros no teníamos ni idea de quiénes eran los que estaban afuera. Entonces hablaron con ellos, bueno, todo. Y entonces les dijeron, ustedes tienen que hacerlo pues legal, porque ellos pueden venir en serio y quitárselos a ustedes. Entonces de ahí empezó el proceso legal. Ven, pero ya cuando va la policía y ya los confrontan de esta manera, ¿ustedes no empezaron como ya a dudar? Como a querer saber más, como esta gente porque está afuera, esto está raro, ¿quiénes son ellos? Pues es que éramos muy pequeños, no entendíamos, como que yo me pongo a mirar hacia atrás en ese momento y como que, no sé, supongo que nosotros pensamos más como que ellos querían robarnos o algo así, porque pues nosotros vivíamos en la fundación de mis papás adoptivos, entonces estábamos acostumbrados a que fueran niños maltratados, niños que sí vivían afuera, niños que sí tenían papás que les hacían mucho daño, entonces estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Estabas mencionando lo de la fundación, entonces vivías la pareja, o sea, tus papás, tú y tu hermano, y también otros niños que ayudaban ellos. No, ellos iban todos los días entre semana a ayudarles con tareas, al almuerzo. Digamos, si los muchachos estudiaban en la mañana, pues iban en la tarde. Los que estudian en la tarde iban en la mañana. Nosotros solamente vivíamos mi hermano, yo y mis papás. Ya luego adoptan a una muchacha de la comunidad. Ok, ¿de qué comunidad? Del San Bernardo del Centro. Ok, y llega a ser parte, o sea, ya son 3 hermanos. Sí, ya somos 3. Y en este momento tampoco entendías todo el asunto, por qué estaba llegando gente nueva a la casa, hijos nuevos, qué era adopción, nada de esto. No, nosotros, pues porque todo pasó cuando éramos muy pequeños, como 8 o 9 años, entonces pensábamos en el juego, en jugar y ya como que no había otro pensamiento para nosotros, digamos, si se nos hacía raro, por ejemplo, que nos llamaran por otro nombre, como dijiste al principio, pues sí me pusieron un nombre mis papás biológicos, apenas nací, me llamaba Jamie Marilyn Barzola Vargas, entonces, y mi hermano se llamaba John Washington Barzola Vargas. ¡Wow! ¿Y ahora tu hermano cómo se llama? Andrés Pereira. ¿Y tú, Natalia? Natalia Pereira. Ok, entonces este cambio de nombre fue inmediatamente llegaron a esta casa. Sí. Y en algún momento como que se confundían de nombre y te decían el nombre anterior, nada de eso. Sí, pues mis papás adoptivos no, pero digamos llegábamos a una cita médica y como lo llaman a uno en el
pues en el parlante. Ujú. Entonces Jamie Marilyn Barzola Vargas y mi papá, vamos, y yo, pero yo no me llamo así, o sea, yo no me llamo así, y él, después te explico, no sé qué, bueno, tenía que hacer, y siempre tenía que pararse e ir y decir cuando vayan a llamar, y él pensaba que yo no me daba cuenta, pero digamos, cada vez que llegábamos a una cita médica, él se paraba y decía, por favor, pueden decir cuando ya vayan a llamar a Jamie Marilyn Barzola Vargas, podrían decir Natalia Pereira, porque no sé qué, la gente peleaba, no, porque ahí me aparece que Natal, que Jamie, que no sé qué, bueno, entonces Pero era qué como un lindo, problema. siempre buscaba como Sí, protegerte. siempre. ¿Y en qué momento ya el secreto se revela? Ya cuando se sientan y les cuentan o te cuentan, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, desde pequeños como si supimos que éramos adoptados, entonces crecimos con esa idea de que éramos adoptados. Ya empezamos a entender más o menos cuando tenemos 12, bueno, yo empiezo a entender cuando tengo 12, 11 años, que es como cuando empiezan los problemas más grandes con mi mamá adoptiva. Entonces como que yo empiezo a comprender y empiezo a hacerme preguntas. ¿Quiénes son mis papás? Yo quiero saber quiénes son mis papás. Necesito verlos, yo quiero verlos. Entonces recuerdo mucho que, bueno, vivíamos en el centro de Bogotá, en un barrio que se llama San Bernardo, y mis papás conocen un donante que se llama Henk y es holandés. Él conoce la fundación, le gusta la fundación y él dice, yo quiero apoyar y quiero que ustedes saquen a estos niños de este contexto. Cuando dices donante, te refieres a una persona que hace servicio social, que Sí, dona dinero para dona dinero. apoyarlos a ustedes Sí. en la fundación. Sí, Ok. entonces él dice, quiero que busquen otro lugar para que los lleven y los críen en un ambiente más saludable. Entonces conoce, bueno, mi papá se va como a buscar a las afueras de Bogotá por mesitas Ujú. y encuentra una finca. Pues no es una finca muy grande, es una finquita. Es que él me dijo que dejara eso en claro. Como no es una fincota, no, es una finquita Qué divino. Te que dijo, hija, por favor, no vayas a decir que tenemos una super finca. no. Entonces empezaron a como a buscar y encontraron este lugar. Ujú. Y bueno, esta persona mandó el dinero para podernos criar y cuando ya vamos a trasladarnos a esta finca, adoptan otra niña. Entonces ahora éramos 4. Se fueron llenando de hermanos ustedes. Sí. Ujú. Entonces, bueno, pues me hice más a la idea, volviendo al tema, me hice más a la idea de que era adoptada y empecé a preguntar. Yo quiero saber Ujú. quién es mi mamá, quiero saber quién es mi papá. Y ellos siempre me decían, no están listos, ustedes no están preparados para saber. No están listos, entonces tienen que esperar, tienes que esperar. Mi hermano sí, siempre desde muy pequeño, él sí digo, yo no quiero conocerlos. O sea, no me interesa. O sea, él siempre me lo dijo, no me interesa conocer personas que me abandonaron y que me dejaron. Wow. Entonces era como un contraste. Él decía, yo no quiero, y yo todo el tiempo, yo quiero conocerlos, quiero saber quiénes son. Entonces recuerdo una vez en diciembre, ya nos íbamos, ya casi era el tiempo de irnos para la finca que nos habían donado. Y fuimos a ver lucecitas, eso es un plan muy colombiano, ¿no? Ujú. Entonces fuimos un Los diciembre, alumbrados. sí, fuimos un diciembre a ver lucecitas y recuerdo mucho que ya íbamos llegando a la casa y llega un señor, un habitante de calle, y empieza a gritar nuestros nombres antiguos. Dios. Jamie, John, así, y nosotros súper así asustados. Entonces teníamos nuestra otra hermana adoptiva también y le dijo a mi papá, ¿cómo qué hacemos? Y mi papá le dijo, lléveselos rápido, lléveselos rápido. Recuerdo mucho que mi hermana nos cogió como de los brazos y nos llevó hasta la tienda y nosotros nos asomábamos así como para mirar y veíamos como había como una pelea entre mis dos papás, por decirlo Ujú. así. Y había una pelea entre ellos dos, como devuélvame mis hijos, y mi papá, ellos ya no son sus hijos, ellos ahora están conmigo, Ay, ellos no. están bien, pero bueno, después le dio dinero y él ya se fue. Ujú. Entonces fue como ya se tranquilizó y desde ahí yo me acuerdo que yo me senté en frente del televisor y yo me empecé a preguntarme, creo que ahí fue donde cogí conciencia, yo dije como, soy adoptada, él es mi papá, yo sé que él es mi papá, Wow. pero no fui capaz de preguntarle a ninguno de mis papás adoptivos si él era. O sea, en ese momento ni siquiera como que te dijeron, ya vamos a hablar con ustedes. No, eso pasó y fue como si no hubiera pasado. Sigamos. ¿Pero qué te hizo pensar que era tu papá? ¿Las conversaciones que escuchabas? ¿O, no sé, viste algún parecido físico con él? No, yo siento que yo tuve un sentir en mi corazón. Uy, yo creo que el corazón empezó a latirme muy fuerte. Y el Ujú. hecho de que yo lo escuché, él dijo, Jamie, devuélvanme a mis hijos. Y yo de ahí ya sabía que a mí me llamaban. Yo empecé a asociar. En el médico me llaman Jamie. Me dicen que soy adoptada. Yo creo que él es mi papá. Wow. Bueno, y entonces ya
te empieza a dar como esta corazonada y empiezas ya a preguntar más de la cuenta en tu casa? ¿En qué momento ya hay una conversación seria donde te cuentan tu historia y tu pasado? Eso fue como por periodos, como por momentos. Entonces, bueno, pasó lo de mi papá, nos trasladamos a la finca y yo empiezo a ver que mi papá tiene como tarros grandes de fotos. Entonces él tiene tarros grandes así con muchas fotos porque pues antiguamente era la foto que se imprimía, entonces él tenía puras fotos así. Recuerdo una vez que yo empecé a mirar todas esas fotos, empecé a ver todas las fotos y me encontré con una foto de ellos dos, conmigo. Y yo era pues muy bebecita, entonces recuerdo que yo vi la foto ¿De ellos dos quiénes? de mis papás biológicos Wow. conmigo. Entonces yo los vi y recuerdo que yo fui y le pregunté a mi mamá adoptiva, yo le dije, quiero saber cómo se llama mi mamá. No, no te podemos decir. Yo vi una foto, quiero saber si es ella. No, todavía no podemos hablar del tema. Y yo, ¿por qué? Porque no estás lista. Entonces, recuerdo mucho que, pues, crecí en una familia cristiana. Ellos creen en Dios. Entonces, empecé a preguntarle a Dios. Entonces, yo me acuerdo mucho, estaba en la cocina de esa finca y empecé a ver por la ventana y yo le dije a Dios, quiero saber si ellos son mis papás. Quiero saber cómo se llaman mis papás. Dime cómo se llaman mis papás. Y esto va a sonar muy loco, pero a mi mente llegó el nombre Marisol. Y yo fui corriendo donde mi mamá y le dije, ¿mi mamá se llama Marisol? ¿Usted por qué me esculca los documentos? Yo no te lo puedo creer. Usted me está esculcando, usted nos está esculcando, se fue directico a buscar dónde estaban nuestros registros civiles, se fue a buscar dónde estaba, bueno, todo. Y no, lo vio que estaba tal cual como lo había dejado. Yo ni siquiera sabía que habían documentos de nosotros, originales. No, espérate porque esto es impresionante. O sea, esta revelación del nombre ocurrió en medio de una oración. Sí. ¿Escuchaste una voz audible que te dijo? No, a mi mente llegó así el nombre Marisol. Pero no escuché Increíble. nada, simplemente fue como que llegó a mi mente. Ok. Entonces ya después como que, bueno, mi mamá adoptiva se enojó porque pensó que pues sí, yo había esculcado o algo así. Entonces me dijo, sí, así se llama su mamá. Y yo dije, bueno, ahora quiero saber cómo se llama mi papá. Entonces me dijo, así como averiguó lo otro, pues puede averiguar esto. Y yo le dije, no, eso es una prueba de que yo ya estoy preparada, entonces yo necesito saber cómo se llaman. Nos sentamos con mi mamá adoptiva y ella me dijo, su papá se llama Jorge, sí son los de esta foto y me sacó la foto. ¿Y qué sentiste ahí? No sé, yo creería que sentí como mucha emoción, como ¿Sí? como un alivio. Yo creo que yo necesitaba saber quiénes eran. Necesitaba hacerme una idea de quiénes eran mis papás, cómo se veían ellos, porque no me parecía a mis papás adoptivos, porque la gente lo decía mucho. Pero su papá es blanco y usted es morena, pero usted es crespa y su papá es liso. No, pero su papá no se parece a usted. Ellos no se parecen, entonces fue como yo necesitaba saber, hacerme la idea de quiénes eran ellos. ¿Y te viste en ellos cuando miraste esa foto? Sí, claro. Yo me parezco mucho a mi papá biológico, físicamente. Ujú. Y también me dio mucha nostalgia ahora que lo pienso. Fue como la vida que yo tengo, pues estoy bien, tengo la comida diaria, bueno, muchas cosas, estoy bien y ellos están mal, están en la calle y yo en ese momento no sé dónde están. Ujú. Y cuando viste esa foto y ya te revelaron como toda la información, identificaste que esta persona que estaba ahí en la foto es exactamente el mismo señor que había estado ese momento cuando estabas viendo las luces y la misma pareja que se había asomado cuando llamaron a la policía. Sí, sí, claro. Fue como, yo siento que también hubo como un choque en mi mente. Como que sentí que fueron honestos conmigo en cosas, pero hubieron otras cosas que se me habían ocultado, se me habían negado, por decirlo así. Entonces, fue duro para mí, fue duro para mi corazón también entender eso, como Dios los tuve ahí nomás, y nunca me acerqué, nunca tuve la oportunidad de abrazarlos ni nada. ¿Te contaron del pasado de ellos? Sí. Pero eso, bueno, fue ya un poco de años después, porque pues eso fue un poco chocante para mí, saber que ya ellos eran mis papás, entonces necesitaba procesar esa información. Ya tiempo después me dicen, ahí cuando mi mamá estuvo en la cárcel, cuando estaba embarazada de mí, que fue abusada sexualmente, que cuando estuvo desde muy niña en la calle, entonces tuvo que vender su cuerpo para poder salir adelante. Luego pues empiezo a saber que mi papá biológico
también tenía otra hija y esa hija yo la conocía porque iba a la fundación. Ay, no te creo. Pues era su hija, no de sangre, era como su padrastro, ¿sí? Ujú. Y esa chica pues se llama Jamie Marilyn Barzola. También Jamie. Sí, ella se llama Jamie Marilyn Barzola. Y tuvieron, con la mamá de esta chica, tuvieron un hijo. Ujú. Entonces él sí era mi hermano de sangre. Entonces me cuentan que empiezan a mostrarme fotos con mi hermano cuando yo era Ay, pequeñita. no, qué revoltura de sentimientos. Entonces empiezan a mostrarme fotos con mi hermano pequeñito. Mi hermano se llama John también, como le habían puesto a mi hermano Andrés. Y empezamos pues ya estaba un poco más grande, entonces yo busqué a mi hermano por Facebook y empecé a escribirle. Él me decía, estoy en la cárcel. Él estaba en la cárcel por robar. ¿Qué? Entonces me dijo, cuando yo salga nos vamos a ver. O sea, él tenía ahí contacto, tenía Sí. internet, Sí, acceso a todo. sí. Ajá. O sea, en las cárceles hay forma, o sea, con dinero tú puedes conseguirte un celular y hablar por Facebook, por llamadas. Es ilegal, pero con dinero lo logran allá adentro. Ujú. Entonces recuerdo mucho que él me dijo eso, me dijo, nos vamos a ver, a mí me falta poquito y yo voy a salir ¿Y por qué delito estaba allá? por robar. Ujú. ¿Y qué edad tenía? Yo no tengo idea en este momento de cuántos años tenía. Empezaste, mejor dicho, como a rebobinar toda esa película, ese árbol genealógico. ¿Qué más te encontraste por ahí? Bueno, encontré también que mi papá era muy violento, mi papá biológico era muy violento. Digamos, a la mamá de esta chica que era como mi hermana, Ujú. la golpeaba. Hubo una vez que fue tan violento con ella que le sacó como un ojo. Ay, Entonces la tiró como a un basurero y ella no sé de dónde sacó fuerzas y ella fue la misma que me contó, ella me dijo, yo iba con mi ojo en la mano y llegué hasta el hospital no te creo para esto. poder, pues, que me ayudaran. Entonces él fue muy violento con ella, él le hizo mucho daño a mi hermana también, le hizo daño pues a muchas personas, digamos también a mi hermano John, el que estaba en la cárcel, él le compraba ropa Ujú. y le compraba ropa de marca, le compraba ropa cara y se la daba. Cuando volvía en la tarde o al otro día llegaba sin ropa porque la había vendido toda. Tu papá había Mi vendido la papá ropa. biológico. Wow, uy, no, qué historia, impresionante. Y empezaste como ya a entender ese contexto social del que venías y cómo fue toda esa información para ti, porque es mucha y además información muy fuerte. Sí, fue dura, pero yo creo que en el fondo era lo que yo quería. Yo necesitaba saber de dónde venía. Y fue dura porque cuando empecé a descubrir, sentí que entre más cerca estaba de ellos, a la vez estaba mucho más lejos de ellos. Porque, bueno, con respecto a mi hermano que estaba en la cárcel, con John, empezamos a hablar, a entablar una relación por Facebook, todo esto. Él me dice, tengo un hijo, tú eres tía, no sé qué. Y cuando planeábamos ya cómo vernos, como esto, me llama mi hermana. Y bueno, llama a mi papá adoptivo, a Julián. Llama a Sí. mi papá y le dice como que él había muerto, ¿Que murió quién? mi hermano. ¿El de la cárcel? Ay, no puede ser. Entonces, fue duro porque al final tampoco supimos qué pasó. La gente dice que las personas que dieron el veredicto dicen que él se suicidó. Dentro de la cárcel. Pero pues todos decimos como no había una razón para suicidarse, ¿sí? Porque afuera estaba su hijo esperándolo, se suponía que a él lo habían metido a la cárcel por robar para darle una vida a su hijo, ¿sí? Entonces iba a verme a mí, como que habían muchas cosas, entonces no concuerda, como que él se suicidó, entonces nosotros creemos más que fue que lo mataron. ¿Y tuviste la oportunidad de pronto, no sé, de enterrarlo, de nada? No, pues es que hasta donde recuerdo siento que la relación que teníamos era como a escondidas. Yo no quería que mis papás adoptivos supieran Ajá. que yo entablado como una conversación con él, porque sabía que no me iban a permitir porque pues era algo duro. O sea, yo supongo que siempre desde el principio quisieron protegerme. Ujú. ¿Y en qué momento murió tu papá biológico? Él muere en el 2021. Nosotros habíamos empezado a hablar por teléfono. Él había tenido un accidente, lo había atropellado un carro, ¿sí? Y a él lo mandan de tubo de tórax. Y tenía problemas respiratorios, acaba de pasarlo del COVID, llevaba toda su vida consumiendo drogas, entonces pues respiratoriamente él estaba muy mal. Entonces él va a la casa de mi hermana, la que te comenté, Jamie,
va a la casa de ella y se queda allá. Entonces a mí me llaman y me dicen, tu papá está acá, ¿quieres hablar con él? Yo nunca en mi vida había hablado con él. ¿Quién te llama? Me llama mi hermana. Ok. Me llama mi hermana y me dice, tu papá está acá conmigo, ¿lo quieres saludar? Pero fue así. Uy, qué impresión. Estoy con tu papá, ¿lo quieres saludar? Y yo, bueno. Dios. Entonces, no sé a mí de dónde me salió y yo recuerdo mucho que le dije, hola papi, ¿cómo estás? Como si estuviéramos de toda la vida. Y él me dijo, hola mi amor, ¿cómo estás? Y empieza a llorar. Ay, no. Y yo, ¿y cómo estás? Y él no sabía qué decirme y empezó a decir, a mí me le cambiaron el nombre, tú eres mi Jamie, a ti te cambiaron el nombre, a ti te cambiaron el nombre y no me decía más. Y Ay, yo, ¿qué sentiste? como confusión, me surgieron muchas más preguntas, ¿sí? Pensé que él no me quería, siempre pensé que él nunca me quiso, no me querían, ¿sí? Ujú. Entonces, pero también sentí como mucho amor. Yo no sabía de dónde me salía el amor por él, pero me salía mucho amor. Yo a veces pienso que la relación que he construido con mi papá adoptivo ayudó a poder verlo con unos ojos diferentes a él. Ujú. ¿Y qué conversaron ahí? ¿Te acuerdas? Me empezó a preguntar dónde estaba, que quería verme, si podía ir a visitarlo y en ese momento yo me encontraba en Pereira, entonces no podía ir hasta Bogotá a visitarlo, si no podía venir, entonces yo le dije como, a mí me faltan unos meses para salir, entonces yo voy a ir a verte. Ujú. Entonces él me dijo, bueno, y desde ahí, después de esa llamada, yo me emocioné. Yo dije, estoy hablando con mi papá y yo empecé a llamarlo todos los días. Hola papi, ¿cómo estás? Hola papi, ¿cómo sigues? Hasta que siento que hubo un momento donde él se cansó, él dijo como, no. Entonces recuerdo que la última llamada que yo le hice, él me habló muy feo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se cansó? Yo creo que no estaba acostumbrado a tener una relación con las personas en general. Ujú. Fue una vida muy solitaria la de él. Y de pronto yo lo hostigué con tanta llamadera. Yo todos los días lo llamaba a toda hora porque era la emoción, sí, estaba Ujú. hablando con mi papá. Entonces, o de pronto también yo no supe entender un poco su posición, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que esa llamada, él me dijo, estoy cansado de estar encerrado. Yo no puedo estar encerrado. Y él tenía que estar acostado porque pues estaba muy delicado de salud. Y él, no, yo me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y yo le decía, papi, espere que yo vaya y nos vemos, no sé qué, bueno, todo. Y así pasó y yo, bueno, después lo volví a llamar. Y ahí fue cuando me habló como feo, como, bueno, ya, chao, ya, chao. Ya terminé de hablar, chao. Ya no quiero hablar, es que no quiero hablar, no me llamen, no sé qué. Y yo quedé así quietica y le dije, bueno, chao, y le colgué. Y yo dije, nunca más lo voy a volver a llamar. Y puedo decir en ese momento que me arrepiento de no haberlo llamado otra vez. ¿Por qué? Porque, bueno, luego yo fui a Bogotá, nos pusimos una cita y él no llegó. Y volví otra vez a Pereira y me llamó mi papá, eso fue al principio del 2021, me llamó mi papá adoptivo, mi papá Julián, y me dijo, no sé cómo vas a tomar esta noticia, no quiero que estés mal, espero lo puedas tomar con tranquilidad. Y yo, papi, hable, ¿qué pasó? Ujú. Entonces me dijo, es que tu papá biológico murió. En ese momento yo tenía COVID, estaba aislada. Entonces fue duro, empecé a culparme, empecé a decir por qué no lo llamé, yo iba a haberlo llamado, qué importa si me hubiera tratado mal, yo le hubiera insistido, no sé. Me sentí muy mal en ese momento. Qué tristeza de que murió. En los diagnósticos dicen que fue por COVID. Ujú. ¿Cuánto tiempo pasó desde esa última llamada que tuviste con él hasta esa noticia que te dio tu papá Julián? Nosotros, la última llamada fue en mayo del 2020, creería. Fue como a mitad del 2020. Y duramos todo ese tiempo sin hablar, como 6 meses sin hablar. Bastante. ¿Y ya te reconciliaste con eso? Sí, yo creo que sí. Yo estoy muy agradecida también con él. Estoy muy Ujú. agradecida con él. Y también agradecida con mi papá Julián, porque gracias a la relación que tengo con él, no me ha hecho falta tampoco eso, ¿sí? Y también me perdoné en parte por haber sido inmadura. Yo creo que fui inmadura, porque después de que él colgara y eso, yo dije, no, pues no lo vuelvo a llamar. Y ya, y sí, como una pataleta. Con y pues, orgullo. no, sí, con Ujú. orgullo. Y pues no, yo no podía
como mezclar las cosas, ¿sí? Su mente era muy diferente a la mente de cualquier persona, ¿sí? Él pensaba, él era egoísta, para él primero estaba él, bueno, muchas cosas que la vida le lo forjó así. Entonces ya lo perdoné también como por esa situación y ya estoy mejor. Hemos hablado mucho de tu papá. ¿El que te hablaba de tu mamá en esa llamada y en esas conversaciones que tenían? ¿Preguntabas por tu mamá también, tu mamá biológica? Sí, yo le preguntaba mucho a él en las llamadas. Yo recuerdo en una llamada, yo le dije, mi mamá, me decía, no, yo no sé dónde está ella, bueno, y yo le decía, ¿y yo tengo más hermanos? O sea, de ustedes dos, o tengo más hermanos por parte de mi mamá, y me decía, no, 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 apenas los tuvieron a ustedes, yo la mandé a operar, y ¿Qué? bueno, está Dios. bien. Ajá. Entonces, pero él, como te digo, era una persona egoísta, Ujú. entonces, solo era cierto lo que él decía, solo se podía hablar de lo que él decía y no Sí. había una relación, entonces pues era un poco difícil, entonces no, prefería no preguntarle por ella. Pero no tuviste como otra manera de conectarte con ella, investigaste, buscaste o dejaste el tema ahí. Dejé el tema ahí, dejé el tema ahí porque pues era complicado, no tenía quien la conociera, por decirlo así, no tenía quien los conociera a ellos. Pues a mi Ujú. papá sí, por medio de mi hermana, pero a mi mamá no, o sea, era como, quién sabe dónde estará difícil. Ok. Habías hablado de que la relación con tu mamá, no la biológica, sino la adoptiva, no era como muy cercana. ¿Qué empezó a pasar con ustedes dos? Bueno, nuestra relación con mi mamá adoptiva siempre fue difícil porque hasta el sol de hoy no sé por qué, hasta el sol de hoy no sé, no sabría por qué, pero sí sé que durante toda mi vida me esforcé mucho porque ella me amara, me esforcé mucho por ser de pronto la hija que ella quería y Ujú. nuestra relación siempre fue como de tú estás mal, Natalia, Natalia está mal, Natalia me quitó mi esposo, Natalia no debería estar acá, Natalia es una desagradecida, Natalia, muchas cosas que al sol de hoy, siendo honesta, aún me duelen muchas de sus palabras. Ujú. Fue muy agresiva verbalmente y físicamente también. Recuerdo que mi papá me defendía desde muy pequeñita. Tengo un recuerdo muy palpable, es que como estamos en una fundación, llegan muchas donaciones. Ujú. Y entre esas donaciones había una muñeca de porcelana grande. Ujú. Y mi mamá le decía, no, no se la dé, no se la dé porque ella es una niña y ella la bota y a los 5 minutos va a estar dañada. Y yo quería esa muñeca. Entonces, porque como te digo, mis papás no trabajan, o sea, no trabajan en un trabajo que les dé dinero, ¿sí? Sí, Ellos 100% se dedicaron a la al fundación. servicio social. Entonces vivíamos de lo que la gente donara. Al sol de hoy vivimos de lo que la gente dona. Ujú. Entonces no había como vamos a ir a Pepe Ganga, vamos a ir a un centro comercial a comprarles una muñeca. Eso nunca sucedió porque no había dinero. Entonces mi mamá no le dé esa muñeca porque ella va a dañar esa muñeca. Recuerdo que mi papá sí me dio la muñeca de porcelana y efectivamente a los 5 minutos se rompió. Ay, no. Y ahí ven a mi mamá. Sí, ve, yo le dije, la rompió, no sé qué. Y yo recuerdo mucho que ella se paró enfrente mío y me dijo, sí, ve, usted todo lo daña, usted todo se tira, usted todo está mal, todo con usted. Bueno, empezó a decir un montón de palabras y yo tenía 6 años o 5 años. Y Ujú. recuerdo que volteé a ver a mi papá y él se empezó a reír. O sea, él se reía de que yo hubiera roto la muñeca. Para él no hubo ningún problema con que la rompiera. Dijo, ya no importa, yo la recojo. Y recogió los pedacitos y dijo, después habrá otra muñeca. Y ya, ¿sí? Entonces como que verlo a él me tranquilizó totalmente. Ahorita mencionaste algo que ella decía, me quitaste a mi esposo. Esa expresión, ¿por qué? ¿De dónde salía? Desde que me adoptaron, yo recuerdo pues que íbamos a lugares, bueno, donde nos encontrábamos con más personas como nosotros, con más personas que tenían fundaciones, con más misioneros, y decían, esa niña es los ojos de Julián. Tú. Sí, esa niña es los ojos de Julián. Julián ve por esa niña es todo para Julián. Y recuerdo mucho que eso le daba mucho enojo a ella. Desde que yo soy muy pequeña, mi papá ha dado todo por mí, todo. Él me hace reír, yo cuando era pequeña sufría mucho de piojos, a mí me daban muchos piojos, estaba infestada. Y él era el que me ponía una toallita, me sentaba en la ducha y él duraba horas sacándome los piojos, él. Ujú. Y yo, cuando empecé a crecer y eso, me daba cuenta que ella siempre quería golpearme o quería tratarme feo y él se metía. Con la niña no.
con la niña no se va a meter, no, a la niña no hay que pegarle así, a ella no la trate así, no la trate feo. Y luego yo escuchaba las peleas. Es que usted siempre le hace caso, es que usted se deja manipular por esa niña, es que usted, bueno, siempre lo atacó mucho por eso. Entonces, recuerdo mucho una vez ella me estaba llevando a estudiar tarde, porque esa era otra con mi mamá. Si yo no hacía mi aseo, no me llevaba a estudiar. Y me decía, cuando usted termine de hacer aseo, yo la llevo a estudiar. ¿El aseo Entonces, de la casa? sí. Entonces tenía que barrer, trapear la mitad de la casa, como digo, era una finca, entonces era una casa grande. Entonces tiene que barrer, trapear la casa, bueno, todo. Y yo tenía 8 o 7 años. Entonces era como, usted se levanta y va y hace eso. Porque con mi mamá era así. Es lo que yo digo y punto, se acabó, no hay más. Como un militar. Sí. Entonces recuerdo mucho esa vez con respecto a la expresión. Yo entraba a las 6:30 de la mañana a estudiar. Ya eran las 9 de la mañana. Y ella me llevó a estudiar a las 9 de la mañana. Y eso fue o sea, me dio mucha humillación, ¿sí? Claro. Y recuerdo que llegamos a la hora del descanso prácticamente. Y ella le dijo a todo el mundo, es que ella no hizo el aseo, se levantó tarde. Y pues yo era una niña, me costaba mucho levantarme temprano. Y ella no me levantaba, ella iba, tocaba la puerta una vez y pues esperaba que yo me levantara, ¿sí? Entonces yo no me levantaba, no sé, me despertaba a las 6. Y yo, ay, no, quiero aseo, no sé qué. No, usted no se va hasta que no haga aseo. Entonces cuando estábamos en esas, bajando, era un pueblo, entonces íbamos bajando hacia el colegio, era una escuelita rural. Y ella decía, usted me quita a mi esposo, usted es una desagradecida, yo nunca he llevado tanta lidia con mis hijos biológicos, como cosas así. Eso es violencia, todo lo que estás contando es violencia. Absurda. Además, eso de quitarte el derecho a la educación es grave. Todo fue como muy duro con ella. ¿Qué opinaba Julián? ¿Tenía conocimiento completo de la situación con ella o algunas cosas como que las guardabas para ti? Sí, hubieron muchas cosas que yo guardé para mí, porque como te digo, cada vez que después de que ellos peleaban, ella de una iba a atacarme a mí. Como, si me peleé por su culpa con su papá. Es que usted es una manipuladora, es que usted, y así. Entonces, recuerdo mucho que mi papá tenía que irse a la fundación. Él cerró la fundación en el centro y se traslada para Soacha a abrir una fundación en una localidad, en la localidad de Soacha, en un barrio que se llama Rincón del Lago, Ciudad del Sucre. Abre la fundación allá, es un lugar de muchas personas desplazadas por la guerrilla, entonces es una invasión. La gente vive con tablitas y bueno, entonces él abre la fundación allá mientras nosotros vivimos en la finca. Entonces como estábamos como en etapa escolar, recuerdo mucho que pues no podíamos ir con él, ayudarlo en la fundación entre semana porque nosotros estudiábamos. Entonces él se iba, ponle que el miércoles en la tarde y regresaba el viernes por nosotros para llevarnos a la fundación a ayudar el fin de semana. Entonces, no sé, yo había hecho algo el lunes, el martes y el miércoles, mal. Sí. No había hecho aseo o le había respondido feo a mi mamá. Como no me podía pegar delante de mi papá porque mi papá no lo iba a permitir, recuerdo mucho que ella decía, espere que se vaya su papá. Y era duro para mí. Yo decía, ojalá no se vaya, ojalá no se vaya. Cuando mi papá se iba, ella decía, ahora sí, ¿se acuerda lo que hizo? Yo le voy a pegar, pero ¿sabe por qué le pego? Porque yo la amo. Y como yo la amo, entonces yo le tengo que pegar. Y recuerdo que ella me decía, vaya y elija con qué le voy a pegar. Y nosotros teníamos y no era solo conmigo, era con mis hermanos también. Entonces uno tenía que ir a la cocina y elegir con qué me iban a pegar. No. Sí. ¿Qué había? ¿Qué elementos había? Pues como las cucharas de la cocina, cucharas de madera, cucharas de plástico. Recuerdo mucho que antes de irnos a esta finca, como te digo, toda la vida fue así con ella, pero recuerdos así como fuertes que tengo es como estudiábamos en un colegio en el centro de Bogotá. Y el profesor era de esos profesores que le dictaba clase a todos los estudiantes, a todos. Era un colegio un poco raro porque todos los cursos estábamos en el mismo salón. Entonces eran 3 estudiantes. Y el profesor se fue en la hora del descanso. Y dijo, todos vayan a la terraza, yo voy a ir allí a tomarme un tintico. Y se fue. Dijo, no vayan a tocar este cable. Pero nosotros teníamos prohibido subir a la terraza cuando él no estuviera. Entonces yo recuerdo mucho que todos salimos corriendo cuando escuchamos la puerta. Cuando escuchamos la puerta, todos salimos corriendo al salón para que él no se diera cuenta que habíamos subido a la terraza. Pues yo, mi
mi hermano diría que es mentira, pero yo estoy segura que a mí me empujaron. Entonces, yo toqué el cable y la luz se fue en todo el edificio. Ay, Dios mío. Y claro, llaman a mi papá, le mandan como un recibo de lo que él tiene que pagar por el arreglo de ese cable, bueno. Y recuerdo No, que metiste las horrible, patas con sí. toda. Horrible. Y mi papá me dijo, yo no voy a pagar eso, ese señor no debería dejarlo solos, o sea, eso es anti todo, bueno. Mi mamá, recuerdo mucho ese día, me dijo, te va a pegar. Y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿yo qué hice? ¿Por qué te va a pegar? No debiste haber hecho eso. Y yo, mami, pero yo te prometo que es que yo no hice eso, te prometo que a mí me empujaron, te prometo que... No, yo te voy a pegar. Recuerdo mucho que yo me acosté a dormir. Me acosté a dormir para que ella no me pegara. Ella llegó y me despertó. Y me dijo, ¿te acuerdas que te dije que te iba a pegar? Y yo le dije, sí. Y bueno, en ese momento había como un palo así súper grande, no era muy grande, para quitar el hielo de la nevera. Y ella nos pegaba con eso. Entonces recuerdo que me pegó con eso. Nunca entendí por qué. O sea, hasta el sol de hoy yo sé que no hice nada, yo era una niña, entonces como que ella siempre se arremetía contra mí con rabia. Y ya cuando tu papá, Julián, empezó como a identificar estos roces tan fuertes entre ustedes dos, ¿qué decía, qué hacía? Porque pues esto no se iba a quedar ahí eterno. Sí, pues él siempre peleaba con ella. O sea, siempre peleaba con ella cuando ocurrían estas situaciones. Cada vez que él se daba cuenta que ella era grosera o que hacía algo como en contra de mí, él peleaba automáticamente con ella. Pero pues había muchas cosas de las que él no sabía y había muchas cosas que nosotros tampoco nunca le dijimos por miedo a lo que ella podía decirnos o hacernos. Entonces, hablando de eso, en estos días pues que yo sabía que iba a venir aquí al podcast, yo empecé a preguntarle. Yo le dije, si me preguntan que cuál era tu papel, ¿qué voy a decir? Yo le dije, papi, ¿tú te acuerdas? Y pues es un poquito triste porque él siempre se esforzó mucho porque nosotros pudiéramos tener una vida bonita, ¿sí? Cualquiera diría, van a vivir en una finca, entonces va a ser una familia feliz. Y al sol de hoy, yo no puedo ir a esa finca sin recordar todas las cosas que viví con ella que me duelen, ¿sí? Entonces yo le decía a mi papá en estos días, ¿tú te acuerdas que hubo un tiempo en el que ella no nos cocinaba? ¿Cómo así? Nosotros, como ya éramos hartos, éramos como 5 hermanos, ella decía, bueno, los voy a dividir. Unos hacen el aseo de la casa, otros hacen el aseo de la cocina. Pero general, con cepillito, tú te arrodillas al piso, me restregas el baldocino hasta que eso quede blanco, porque si no queda blanco no está bien. Ella pasaba el dedo así por las ventanas, pasaba el dedo por los platos. No, esto tiene grasa, vuelva y hágalo. No, esto no es así. Y ella se acostaba y se ponía a ver novelas, ¿sí? Entonces, en esa época, yo me acuerdo que nos ponía a cocinar. Entonces... Y por los menores de edad. Sí. Nos ponía a cocinar y nos decía, listo, hagan el menú. Entonces hacíamos el menú. Entonces, somos niños, queremos cosas ricas, ¿no? Claro. Entonces, lenteja, no, nosotros no queremos lenteja. Queremos pollito, queremos... Papitas. No, eso no se puede. No, eso no se puede. Arroz, lentejas y plátano. Ok. Y nosotros, bueno, entonces nos ponía a hacer el almuerzo de toda la semana. Entonces hagan el arroz de toda la semana, la lenteja de toda la semana, la ponen en bolsitas y la congelan en el congelador. Y cuando nosotros llegábamos de estudiar, ella descongelaba todo y nos lo daba. Si ¿Y nosotros... ella por qué no les cocinaba de pronto, en algún momento, nada de esto? Ella siempre nos dijo a nosotras que un hombre nunca iba a querer una mujer que no supiera cocinar. ¿Y ella? Que ella nos estaba formando para la vida, nos estaba formando para que no fuéramos inservibles, nos estaba formando para que supiéramos cosas y que en un futuro se lo íbamos a agradecer. Entonces, yo recuerdo un caso especial. Una vez nosotros llegamos a estudiar y solamente había arroz y arveja, creo. Y nosotros, y el jugo y el plátano, a mi hermana se le había olvidado sacar el plátano de la nevera y pues sacarlo del jugo para que ella lo fritara, lo que es rápido. Ella sí cocinaba eso, digamos, si era el plátano, ella lo fritaba. Ok. Entonces, mi hermana se le olvidó. Y nosotros llegamos y un arroz y una arveja y nosotros y la comida. A ustedes no me lo sacaron. Y como ustedes no lo sacaron de la nevera, pues yo no lo hice. Y nosotros, mami, pero solo era sacarlo de la nevera, se nos olvidó. Pues para que aprendan que a la próxima no se les tiene que olvidar.
Y eran como cosas así, como muy feas. Era cruel. Sí, era cruel, ella era cruel. Y en este momento, ya tiempo después, la relación de ustedes, ¿cómo avanzó? Incluso la relación de ella con Julián, ¿cómo avanzó? Eh, yo creo que cada día fue empeorando más. Ujú, Cada día ella era más cruel. Entonces yo recuerdo que la relación con ella, como te digo, yo siempre me esforcé mucho porque ella me amara. ujú. Quiero dejar también claro que yo también fui muy grosera con ella. Yo estaba en mi etapa de rebeldía, yo fui grosera, yo también le dije, no quiero, ¿qué va a hacer? Sí, yo también fui grosera, fui rebelde con ella, sí, Ujú. en muchas cosas. Siempre le dije, yo quiero conocer a mis papás, si yo hubiera sabido que esta vida me hubiera tocado, me hubieran dejado allá. O sea, me hubieran dejado allá, en serio. Si usted no me quería tener, ¿para qué me adoptó? Yo recuerdo mucho que una vez yo le dije a ella, a usted nadie la obligó a adoptarme. Pero tan desagradecida me salió, usted porque es desagradecida tras de que la Ujú. adopté, tras de que estoy aquí con usted, no me tocaría, pero lo estoy haciendo, bueno. Entonces la relación empieza a empeorar y yo estoy en el colegio y la relación en el colegio también empieza a tornarse fea. Yo era la niña gorda, morena y adoptada. Entonces eso todo lo junto mal. Y también era cristiana, entonces como que todo mal, ¿sí? Mi mamá era como ustedes tienen que llevar la falda a la mitad de la rodilla, tienen que llevar la falda debajo de la rodilla, entonces yo me empiezo a cargar con todo esto, como ya estoy cansada de todo esto y recuerdo que veo a una amiga que tiene unos cortes en las muñecas y yo le pregunto, ¿cómo te hiciste eso? Y ella, no, me lo hice con la cuchilla del tajalápiz. Y yo, ¿y qué sientes? Y ella, no, siento alivio. Y yo, ¿y por qué lo hiciste? Porque peleo mucho con mi mamá. Y yo dije, aquí es. ¿Te sentiste Sí, identificada? yo dije, aquí es mi salida. Ujú, Entonces recuerdo mucho que ese día, otra de las peleas comunes con mi mamá, yo creo que todos los días peleábamos, ujú. y le quité la cuchilla del lápiz. El sacapunta. Sí, al Ujú. sacapunta, le quité la cuchilla y me empecé a hacer los primeros cortes en los brazos. Y me ardía mucho y me dolía, y yo no sentía alivio. Y yo, ¿por qué yo no siento alivio? Entonces yo dije, de pronto debo hacerlo más seguido. Recuerdo que una vez tuvimos una pelea muy fuerte porque creo que a mí me gustaba un niño de la escuelita. Me Ujú. gustaba un niño de la escuelita y yo llegué diciendo que él era mi novio. Y ella, es que usted es una perra, es que usted es muy fácil, es que usted... Un montón de cosas. Y yo solamente había dicho que el niño era mi novio. Entonces recuerdo mucho que yo me encerré en el baño y me corté con todas las fuerzas de mi ser. Y empecé a ver sangre caer y yo sentí alivio. Como Ay, que sí. siento que toda mi rabia, toda mi tristeza salió. Y me puse un saco grande. Era una persona inexperta, no sabía qué tocaba hacer, no sabía si uno se tenía que echar agüita, no sé nada. Ujú. Entonces recuerdo que ella empezó a buscarme para que hiciera aseo, supongo. Y me vio sangre que me chorreaba de la mano. Y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Ay, ya está llamando la atención. ¿En Ay, serio? no, ¿cómo llama la atención? Recuerdo que mi papá sí me vio y me dijo, ¿por qué haces eso? No, no sé qué. Se sentó conmigo, me miró los brazos y me hizo curación en los brazos. Ujú. Eh, Luego seguí haciéndolo y cuando pues seguí haciéndolo, los comentarios empezaron a ser peores. O sea, nunca recibí un alivio como, no lo hagas, hija, eso está mal. No, siempre fue como, ay, ¿por qué hace eso? Ay, no, ya, pobrecita ella. ¿Quiere que le tengamos lástima? Como cosas así. El comentario más fuerte que una vez recibí de ella fue, yo me estaba cortando los brazos, yo salí y ella me vio como cuando recién ya está cortado, pero ya no sale sangre, pero ahí se ve como las Sí. aberturas. Ella me dijo, ay, ya empezó a jugar triqui y ella fue muy partidaria y incitó mucho a mi hermano a que hiciera lo mismo. ¿Cómo así? Como ella se burlaba y, cierto Andrés, cierto que como juega triqui, pues mi hermano era un niño, entonces, sí, ay, sí, mami, cómo juega triqui Natalia. Qué Y peligro. era duro. En su momento yo lo juzgué porque yo decía, como es mi hermano, ¿por qué hace eso? Ujú. Recuerdo mucho que esa vez los dos se rieron y dijeron cuándo nos va a invitar a jugar triqui. Qué peligro. Y después de una vez también ella dijo, eh, bueno, le mostré mis cortadas y hay cortadas mías que pues son horizontales. Ujú. No, así no se corte, cortes en la muñeca y así se muere más rápido. Si usted se quiere morir, pues se tiene que cortar así. Y yo quedé como quieta, como fría ahí en primera.
Y ya llegó un punto en el que, bueno, me hicieron mis 15, cumplí 15 años y fue como uno de los momentos más importantes para mí. Quiero aclarar aquí que Triqui, para la gente que no entiende este término, es un jueguito que justamente uno dibuja en un papel como unas líneas atravesadas y empieza a jugar una X, una O, una X, una O y bueno, va completando. Y eso es lo que ella veía en este caso. Te invitaba como a, o más bien decía que esas rayas representaban este juego. Sí. Bueno, y entonces cumpliste 15 años. Cumplí 15 años y, bueno, cumplí 15 años y recuerdo que fue una fiesta muy bonita. La pasé muy bien. Yo creo que era como el sueño de las niñas, ¿no? De bailar el vals con su papá, bueno, todo. Y ella estuvo muy presente. Esos han sido uno de los momentos, yo creo que el único momento que más presente la he sentido fue me ayudó a arreglarme con el vestido. Era la mamá que yo siempre había soñado. Ella nunca había hecho eso conmigo, no tengo recuerdos, como te digo, de que me hubiera peinado, de que me hubiera vestido, de que me hubiera hecho eso, se te ve lindo, no, siempre, ay no, pero se ve gorda, ay no, pero eso se le ve terrible, es que usted es cochina, es que usted es desordenada, es que usted no sé qué. Y una vez también recuerdo que yo pintaba mucho en las paredes líneas, líneas como en las películas cuando la gente está en la cárcel, que dibuja líneas para saber cuántos días le quedan. Como un conteo. Sí. Yo en ese momento no sabía que mi mamá había estado en la cárcel. Entonces como que mi cerebro estaba haciendo, no sé, como un recuerdo de cuando yo estuve en la panza de ella. Entonces mi cerebro inconscientemente estaba como sacando hacia afuera lo que yo viví con ella cuando ella estaba en la cárcel. Wow. Entonces yo empecé a dibujar en las paredes cosas como de cárcel. Yo nunca entendí hasta que me dijeron es que su mamá estuvo en la cárcel. Pero es muy curioso, no sé por qué yo hacía eso. Sí, es curioso, no lo habías visto en ninguna parte. No. Bueno, entonces, como te digo, la vi muy presente en mis 15. Luego, como 15 días después de mis 15, siguieron las peleas con ella, volvió a ser la misma persona que yo ya sabía que era. Y me cansé y yo dije, me quiero morir. Me hubieran dejado en la calle, me hubiera muerto en la calle. Yo no quiero esta vida, no quiero estar así. No sé qué más hacer para que ella me ame. Entonces, recuerdo que yo me dije a mí misma y le dije a Dios. Le dije, si voy en este momento donde mis papás y ellos no me ponen cuidado, yo me mato. Fue un pensamiento un poco ilógico, podríamos decir, como un poco atravesado, porque de pronto en ese momento podían haber estado ocupados. Sí, pero ese fue mi pensamiento. Yo dije, voy en este momento a ver qué pasa. Yo fui a mi papá y mi papá estaba ocupado. Entonces me dijo, estoy ocupado, ahorita hablamos, estoy ocupado, estaba ocupado con una persona que le ayudaba a arreglar la finca. Me bajé a la casa y mi mamá estaba hablando con uno de sus hijos biológicos. Y me dijo, estoy hablando con su hermano, no me ve, déjeme quieta. Y yo dije, aquí fue. Ellos tomaban pastillas para la tensión, creo, y mamá es diabética. Entonces yo recuerdo que fui a donde ellos tenían todas las pastillas y me guardé todas. Me fui a mi cuarto, me corté los brazos, me corté las piernas como nunca lo había hecho y me tomé 70 pastillas. Muchísimo. Sí. Y fue cuando yo sentí que ya las piernas se me estaban durmiendo después de algunas horas. Y yo dije, ay, en serio me voy a morir. Y como por un momento yo dije, van a descansar de mí. Mi mamá va a descansar de mí, va a recuperar a su esposo, va a estar con mi hermano, porque a mi hermano pues nunca lo ofendió, o sea, nunca le pegó así horrible, no. O sea, siempre lo amó mucho y yo estaba feliz también por eso. Cuando sentí que ya me estaba muriendo, por decirlo así, saqué una hoja en un diario y le escribí. Yo aún lo tengo y eso no se entiende para nada, porque estaba tan mal que ya ni siquiera podía sostener el lápiz. Entonces le escribí como que lo amaba mucho, que me perdonara por lo que iba a hacer. ¿A tu papá? A mi hermano. A tu hermano. Que me perdonara por lo que estaba haciendo, que saliera adelante, que él era un buen niño, bueno, todo. Luego me tiré de la cama y me empecé a arrastrar hacia la sala. Luego llegó mi papá y él me vio ahí en el piso. Llamó a mi mamá y le dijo, venga, mire lo que hizo Natalia. Entonces, claro, ella me miró desde arriba, en Colbert, mira. Y me dijo, como raro usted llamando la atención. Si se va a morir, muérase ya. Porque me tiene cansada. Ay, no.
Entonces, yo recuerdo mucho que dentro de mí yo la escuché a lo lejos y la miré y ella se fue a ver novelas. Fue y se acostó a ver novelas. No puede ser. Mi papá me levantó del piso, me puso en la cama y me dijo que cómo me sentía. Y yo le dije, bien, bien, estoy bien, solo quiero dormir. Y me dijo, está bien. Y entonces él salió y me dejó ahí un momento. Pero mi cerebro o yo dije, no, no les importó. No les importó que me fuera a morir. Entonces, no sé de dónde saqué más pastillas y me tomé más pastillas. Volví y me corté. Luego empecé a pensar mucho en mi hermano. Empecé a pensar cómo crecería sin mí. Empecé a pensar mucho en mi hermana. Mi hermana es muy importante para mí. Luego empecé a pensar en mi papá y yo dije, no, no puedo hacerle esto. Entonces me arrastré otra vez hasta la sala y mi papá me vio y se asustó mucho. Fue y vio, todo estaba lleno de sangre, todo estaba lleno de donde se guardan las pastillas, todo. Se sentó en la sala, llamó a mi mamá y dijeron, tenemos que orar por Natalia. Entonces, Orar. empezaron a orar por mí. Y mi papá dice que él me pegaba cachetadas a ver si yo reaccionaba o algo. Y él tiene la mano pesada, pero yo no recuerdo, yo no sentía nada. Entonces ahí me tuvieron que cargar hasta el carro. Me cargaron hasta el carro. Ya estabas muy mal. Sí. Y le dijeron a mi mamá que sí, por favor, nos podía acompañar. No, yo no la voy a acompañar. Yo no le voy a dar el gusto a ella. Ay, no. No le voy a dar el gusto a ella, a colitarle sus cosas, no. Entonces, pues me llevaron el carro, bueno, me subieron y me llevaron pues, al cardiovascular de Soacha. Pues de la finca a Soacha son como 45, 50 minutos. Y recuerdo mucho a mi papá llorar y llorar. Y en el Y- carro. Y le decía a Dios que no me llevara, que él me tenía para grandes cosas y que no me llevara. Oraba así en voz alta. Sí, gritado. Dios, por favor, no te la lleves, no te la lleves. ¿Y qué sentías cuando escuchabas estas oraciones? Como impotencia, quería levantarme de ahí, pero en mi cuerpo no respondía. Entonces no podía hacer nada. No podía hacer nada, entonces llegamos al hospital, él va rápido por una silla de ruedas, me sube en la silla de ruedas. Me acostaron en una camilla y él me dijo, tranquila mi amor, vamos a salir de esta. Entonces, fue muy bonita esa parte. Recuerdo mucho que, bueno, para desintoxicarme debían como introducirme una sonda por la nariz. Entonces fue un momento también duro porque recuerdo mucho que las enfermeras fueron muy crueles conmigo. Entonces recuerdo que la enfermera me preguntó, ¿alguna vez te han introducido una sonda por la nariz? Y yo no podía ni responder. Entonces otra enfermera le responde, claro, estos son de rutina. Ay, no. ¿Quién sabe cuántas veces se ha intentado matar? Entonces yo por dentro de mí quería decirle como, no, nunca lo han claro. hecho, por favor. Y ella de una vez metió esa sonda como sin cuidados, no le interesó. Qué dolor. Toda la noche estuve vomitando y vomitando, negro, lo que se dice negro. Me envasaron a un cuarto y llamaron a mi papá y le dijeron como, usted no puede estar aquí con ella, porque ¿Por ella es qué? menor de edad y ella necesita acompañante. Entonces dijeron, porque esta zona es de niños y solo las mamás pueden acompañar a los niños. Ay, no puede ser. Entonces él dijo como, bueno, voy a llamar a la mamá. Pues llamó a mi mamá y efectivamente ella dijo que no. Como no. Entonces mi papá le dijo al doctor como, por favor, déjenme entrar porque la mamá no puede venir. Al otro día me visitó el psiquiatra, me visitó el psicólogo, me visitó todo el mundo, todos los doctores habidos y por haber para medicarme, porque pues ahora tenía que empezar un proceso psiquiátrico, porque pues ya es un intento de suicidio. Sí. Pero yo hasta el sol de hoy no recuerdo que a mí alguien me haya preguntado por qué lo quise hacer. Pero al otro día llegó mi mamá y a ella sí le preguntaron. Entonces le dijeron, ¿usted por qué cree que la niña quería matarse? Entonces yo había terminado una relación hacía unos meses y ella dijo, ¿por qué ella terminó una relación hace unos meses? Y yo decía, no es por eso. O sea, no es por eso. Entonces fue como muy duro esa parte con ella. ¿Y en qué va esa relación en este momento entre ella, entre su papá y tú? ¿Siguen conviviendo en el mismo espacio? No. Bueno, en el 2020, sí, en el 2020. Bueno, en el 2019 más que todo. Yo recuerdo que
estaba como tan mal yo Ajá. que, bueno, recuerdo que muchas de mis amigas del colegio, ellas, pues, sus papás las dejaban ir a fiestas, a 15, sí, cosas Sí. así, pero a mí no. Entonces, ¿Y por qué? porque me protegían mucho mis papás. También, pues, supongo que por sus creencias, pues, no era algo que quisieran para mí, Ok. pero yo no lo entendía. Ujú. Y también por la relación que tenía con mi mamá, para mí todo lo que ella dijera estaba mal, para mí todo lo que ella dijera estaba equivocado, porque como nuestra relación era mala, yo decía, ella no es buena, ella es una persona mala, entonces lo que yo quiera para ella va a estar mal, ¿sí? Ujú. Entonces recuerdo mucho que eh, tenía Facebook y conocí a una persona por Facebook y le dije como, quiero ir a una fiesta, mis amigas han ido a fiestas, a mí me gustaría ir a una. Y esta persona pues era un hombre, yo tenía 14, 15 años Sí. y él tenía 20, 21, 19. Ujú. Y él me dijo, yo voy a hacer una fiesta en mi casa, si quieres ven. Yo me emocioné. Yo dije, es mi momento, voy a Claro. tener que ir a contar al colegio, todo. Pero sabía que mis papás no me iban a dejar, entonces me tocaba inventarme una historia, algo. Sí. Yo recuerdo que mi mejor amiga de ese momento me dijo, di que vas a venir a una pijama a mi casa Ujú. para que puedas ir a tu fiesta. Y pues éramos niñas, éramos súper inocentes, como no había malicia, ¿sí? No había como eso de, vamos a decir mentiras para ir a hacer algo malo, no. O sea, yo quería decir mentiras porque era como ese anhelo, ¿sí? De Sí, ir a de disfrutar en divertirme, una disfrutar, fiesta. sí. Entonces, pues le dije a mi papá, como que voy a ir a una pijama, él como que siempre protegiéndome, ¿no? Yo quiero hablar con el papá de su amiga. Entonces recuerdo que esta persona de Facebook se hizo pasar por el papá de mi amiga. Ay, no. Y habló con mi papá. Sí, yo soy el papá de Pepita Pérez y bueno, Todo. todo. Y mi papá me dijo, bueno, ve. Entonces, yo vivía en ese momento, pues, en Mesitas, por decirlo así. Y esta persona vivía en Girardot. Uy, Como para lejísimos. hacer idea, eran como 2 horas de Ujú. trayecto. Entonces yo, pues, me fui hasta allá por mi fiesta. Ujú. Y cuando llegó allá, esta persona me dice que la fiesta la cancelaron, Ay, qué miedo. que no había fiesta. Pero yo sabía que no me podía devolver, entonces yo le dije, ¿me puedo quedar en tu casa? Es que yo no me puedo devolver, no tengo dónde quedarme. Sí, claro, tú te puedes quedar aquí conmigo. No. Cuando vamos a la casa de esta persona, pues no era ni siquiera su casa. Era la casa de un amigo de esta persona. No, eso olía muy mal. Horrible, horrible. Entonces, recuerdo que él empezó como a sobrepasarse conmigo, como a besarme, a tocarme, y yo le decía que no, que yo no quería. Porque desde muy pequeña yo crecí con el sueño y el anhelo de poder llegar virgen hacia una persona que me amara, casarme, ¿sí? Ujú. No quería que fuera así. Entonces, recuerdo mucho que esta persona me dijo, ¿va a pasar por las buenas o por las malas? Usted sabía lo que vino, entonces no se haga. Ay, no. Ahí me entra una llamada de mi papá y fue duro, porque él me dijo, ay, hola, mijita, ¿cómo te está yendo con tus amiguitas? Ay, No, no. horrible. Y yo quería decirle, papi, ven por mí, papi, sálvame, no algo. Pero no, me daba miedo que él me regañara, me daba miedo. Ahora que estoy aquí en este momento podría decir, él no lo hubiera hecho, él hubiera corrido por mí, sí, me hubiera regañado de pronto, pero Claro, por nada de eso hubiera salvarte. pasado. Ujú. Luego el colegio me dijo, bueno, mi amor, que la pases muy bien con tus amigas. Ay, no. Son como palabras que a mí nunca se me van a olvidar, frases que no se me salen de la mente. Mañana nos vemos. Ujú. Él estaba en Soacha en ese momento. Y así pasó. Luego entré otra vez a la casa del muchacho, bajo el dueño de esa casa. Sí. O sea, como que realmente vivía ahí. Y recuerdo mucho, habían 2 piezas. Había una pieza con 2 camas, una pieza con una cama. Y él le dice, ¿y dónde van a dormir? Nos pregunta. Sí. Y yo dije, en la de las 2 camas. Y entonces el personaje le hace como una cara. Y le dice, ay, no, es que esa ya la tengo ocupada. Les tocó dormir en la de una sola cama. Ay, no. Y yo dije, aquí fue, ya. Ujú. Recuerdo que Girardot es una tierra muy caliente, extremadamente caliente. Pero yo me puse toda la ropa que me había llevado. Claro. O sea, todo lo que yo había llevado me lo puse. Ujú. Y entramos bueno, él me dijo, allá la espero. Ay, qué miedo. Yo me acuerdo que me senté en el sofá donde estaba y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Ya luego me levanté, fui a esa habitación y él me dijo que me dijo, ponga reggaetón, que eso le gusta a las mujeres para tener sexo.
Ay, no. Y yo, bueno, entonces con miedo puse música y él empezó a fumar marihuana. O sea, Entonces me entró un miedo horrible. Y yo le pregunté, ¿usted qué siente cuando hace eso? Y me dijo, yo me relajo, nada me importa. Y yo hice una asociación en mi mente y yo dije, si yo lo hago, de pronto no me va a importar, porque sí o sí va a pasar. claro. Entonces, si no me va a importar lo que va a pasar, prefiero hacerlo. Entonces yo le dije, deme de eso. Entonces recuerdo que él me dio y pues yo nunca había hecho eso. Entonces pues yo me ahogué. Empecé a toser, a toser, a toser, a toser horrible. Y empezó como a írseme la respiración. Y yo le dije, por favor, tráigame agua. Y solo le decía agua, agua. Cuando pues él se demoró un tiempo ahí trayéndome agua, cuando me dio el agua ya ahí yo perdí todo. Yo era consciente de lo que pasaba. Como que podía ver lo que pasaba, pero mi cuerpo no se movía, mis piernas no se movían, Ay, no no. O podía moverme. sea, ¿sientes que ahí te drogó, te echó alguna sustancia en el agua? Sí, yo creo que algo le echó, O sea, porque yo estaba bien. Y pues también porque he hablado pues con psicólogos y ellos me dicen, la marihuana no hace eso tampoco. Entonces, sí te drogar. Entonces recuerdo mucho que yo tengo como lagunas mentales, recuerdo por momentos, pero los momentos que recuerdo son trágicos para mí. Sí, recuerdo mucho, no sé, golpeándome ay, no. o haciendo cosas que no estaban en mí, no quería que pasaran. Recuerdo que quedé dormida, al otro día me desperté y él no estaba. Y me asusté mucho porque estaba en una casa que no sabía de quién era, no sabía nada. Entonces, pero sí había un baño y me metí a bañar. O Y sea, empezó a salir sangre de mis piernas y sangraba y sangraba y sangraba y empecé a llorar. Y decía, no, o sea, ¿por qué a mí? No quería que eso fuera así. ahí fuiste consciente que te habían violado. Y salí, me vestí, guardé todas mis cosas y llegó ese personaje, llegó como al rato y me tiró una medicina. Me dijo, tómese eso si no quiere quedar embarazada. Ay, no. Y yo le dije, no quiero, que se lo tome o se lo hago tomar. Y yo no quiero, es que yo pensaba que él me quería matar, no sé, yo pensaba. Y él me dijo que se lo tome. Y recuerdo mucho que me metí, o sea, me tomé eran varias pastillas. Y solamente me tomé, o sea, me las puse abajo de la lengua. Ok. Luego salí y las escupí todas. Me fui y no quería llegar pues a la finca donde estaba mi mamá. Entonces llamé a mi papá y le dije, papi, pues ¿será que puedo llegar a Soacha? ¿Será que puedo ir a Soacha? Y ¿A mi dónde papá, estaba él? sí. Y él me dijo, ¿pero por qué? Si o sea, de la casa de tu amiga son 15, 20 Más minutos, cerca. o sea, no entiendo por qué. Y yo, papi, es que no quiero estar aquí porque estoy peleando con mi mamá, no sé qué. Ah, bueno, vente. Entonces me fui a Soacha y a llorar, a llorar, a llorar. Entonces pasaron como 2 meses. Pero espérate, ¿no le contaste a tu papá? No, Ok. no le dije nada, no le dije nada, absolutamente nada. Él me preguntó cómo te fue, yo muy bien, papi, me fue excelente. ¿Y qué tal con tus amiguitas? Muy bien, papi, no. Llegué al colegio y a mi mejor amiga, pues de ese momento, sí le conté, como le dije, pasó esto, 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 y estaba muy asustada, estaba muy asustada. Me decía, no, ¿por qué te pasó eso? Bueno, se empezó a echar la culpa a ella. Y pues éramos niñas, no entendíamos mucho lo que estaba pasando. Entonces, como 2 o 3 meses después, tengo recuerdos muy borrosos. Sí, he hablado de esto pues cuando estaba en terapia y dicen que fue como un suceso traumático, entonces mi mente tiende a borrar los recuerdos para que no me hagan daño nunca más. Entonces, de aquí en adelante voy a contarte como pedazos así Tranquila. cortados que tengo. Tranquila. Recuerdo que no me llegaba pues mi periodo menstrual. Entonces yo me asusté mucho y con mi amiga compramos o yo sola compré una prueba de embarazo. Sí. La prueba de embarazo salió positiva. Ay, no puede Entonces ser. yo me asusté y yo dije, ay, ¿por qué no me tomé lo que ese muchacho me dio? Y recuerdo que eran un montón de pastillas, yo todavía las tenía guardadas y yo me tomé esas pastillas. Y empecé a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar y me asusté. Entonces tuve que ir a contarle a mi mamá. Sí, yo creo que yo a veces digo como yo, ¿por qué le confié ese tipo de cosas a ella? Yo le confiaba cosas malas que yo hacía a ella. Pero yo creo que era porque casi no me importaba lo que ella me podía decir. O sea, yo sabía que no le podía decir a mi papá porque a él le iba a doler realmente. Ok.
Entonces le dije a ella y tengo el recuerdo como de que vimos un doctor, me hicieron unos exámenes, creo, y me dijeron, sí, efectivamente ella tuvo un aborto. Y yo no quedé así fría. Mi mamá empezó a decir, voy a demandarlo, pero ahí quedó, o sea, nunca pasó nada más de ahí. Y el tema no se volvió a nombrar. Ella me dijo, usted tiene que contarle a su papá. Ok. Y recuerdo mucho, me preparé mucho para esa conversación. Espérate, ¿nunca denunciaron al tipo? No. Mal. O sea, quedó ahí. O sea, ella dijo, lo voy a demandar, lo quiero demandar, pero ahí quedó. Muy mal. Recuerdo que yo le escribí a ese muchacho, a ese tipo, a ese hombre, yo le escribí. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? No sé qué, bueno, es que estoy embarazada. Y él no se acordaba de mí. ¿Y quién es usted? Yo diría que se acordaba. Estaba ocultando su delito, más De bien. pronto me decían, ¿quién es usted? Entonces yo le dije, no, pues soy Natalia, es que usted y yo tuvimos relaciones sexuales, bueno, todo. Y él me dijo, ¿cómo? Pero usted cómo va a saber que quedó embarazada si eso fue el fin de semana. Pues el muchacho se acostaba con cuanta mujer quisiera. Y eso fue duro para mí. Yo dije, Dios, ¿con quién estuve? ¿Sí? Y le mandé una foto mía. Sí. Y me dijo, es usted. Oh, No. Muy rico y todo, pero yo ya no sé quién es usted. qué porquería. Y yo, bueno, ya, ahí quedó el tema con él. ¿Y para hablar con tu papá? Para hablar con mi papá, él estaba, pues en la finca nosotros teníamos un lugar donde es como el galpón, el lugar donde están todas las gallinitas, donde le sacamos los huevitos y bueno, ese es como su lugar seguro para él. Entonces recuerdo que yo subí ese día y yo le dije, papi, tengo que contarte algo. Ay, Dios. Entonces, pues empecé a decirle la verdad. Le dije, yo no fui a ninguna empillamada. Bueno, empecé a contarle. Cuando le dije, yo le dije, y pues yo, pues sí, perdí la virginidad con él. Y también no quiero saber más, me dijo. No quiero saber más. Váyase, por favor. Le dolió muchísimo. Sí. Recuerdo que yo me bajé llorando. Y la forma en que mi papá procesa el dolor es dándole tiempo. A él hay que darle tiempo para que él lo asimile, a él hay que darle tiempo para que él lo procese. Sí. Fue una semana larga donde no me dirigió palabra. Una semana en que él no me dijo nada, ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Y yo quedé fría, como, ¿sí? Y pues así fue como él supo. Ok. ¿Qué ha pasado de todo ese proceso a nivel familiar? Me interesa mucho saber ya como que la relación con tu mamá mejoró, empeoró Ok. o en qué anda. Bueno, como te dije, después de este abuso sexual, yo perdí totalmente valor sobre mi cuerpo. A mí no me importaba nada, absolutamente nada. Si un hombre se me acercaba y quería acostarse conmigo, yo le decía, bueno, pero no me lastime. O sea, no me diga que me quiere, no me mienta, nada. Si quiere acostar conmigo, digámoslo y vamos y nos acostamos. Pero no quiero más dolor, no quiero que me engañen más. Entonces empecé a acostarme y era una ruta fácil para los hombres, ¿sí? Me la está poniendo fácil, bueno, si ya quiero que nos acostemos. Y yo, bueno, póngame dónde. Y entonces así pasó en uno de esos encuentros. Mi papá nos había dicho que se iba a hacer una escuela de liderazgo. Iba a ser como un curso de liderazgo, por decirlo así. Para ser mejor líder, bueno. Y yo andaba en uno de esos encuentros con un muchacho. Ok. Y él me dejó un mensaje. Me dijo, me hubiera gustado despedirme de ti antes de irme. Y yo no sé dónde saqué fuerzas. Yo estaba, creo que en Bosa. Y me fui caminando hasta Soacha. Eso fue como 2 horas caminando. Pero yo me despedí de mi papá porque me despedía. Y recuerdo que yo llegué a la casa de Soacha. Y él, pues no me recibió como esperaba, ¿no? Claramente. Sí, Entonces estaba estaba dolido. enojado, la voy a meter a un internado. Yo también ya estaba fuera de mis cabales, estaba fuera de todo. Y recuerdo que mi mamá también empezó a regañarme, a decirme cosas. O sea, se te Entonces, sumaron como ya sí, muchas todo. cosas. Y yo le dije, no se meta, no sea zapa, o sea, yo la traté horrible también. Y mi papá se fue a ese lugar y
después en esos días en que él se va, eso fue un mes largo, creería que él se fue. Sí. Y en ese mes yo tuve tiempo para pensar qué quería hacer. Entonces recuerdo que yo me senté en la cama y como te digo, crecí en una familia cristiana, en una familia, pues sí, me inculcaron desde muy pequeña, pero con mi mamá era algo religioso. O sea, con mi mamá sí era religioso, era algo que te impongo si no te vas al infierno. Una doctrina. Sí, horrible. Te levantas a las 5 de la mañana y vas a hacer tu devocional. Ujú. Y yo me quedaba dormida. O sea, yo recuerdo que me arrodillaba en el sofá y me quedaba dormida. Y ella, tienes prohibido arrodillarte. Y yo, bueno, está bien. Y entonces, como digo, crecí así y yo ya no quería nada con Dios. O sea, a mí no me interesaba. No, Yo decía, pues, eso es lo que ellos quieren, yo no quiero esto. claro, te inculcaron el Sí, amor a Dios de una manera sí, te toca, te toca. difícil, claro. Entonces, yo me siento en la cama y yo le digo a Dios, le digo, yo no sé quién eres, y si realmente existes, si realmente me amas, si realmente eres diferente a lo que a mí me han mostrado, yo necesito conocerte por mis propias cuentas, por mi propia cuenta. O sea, revélate a mí, o si no, en serio, yo me voy a ir a la nada. O sea, esto se va a acabar. Y hay una organización mundial que se llama Juventud con una Misión. Ujú. En abreviado se llama JUCUM. Y ellos básicamente son un movimiento misionero, preparan jóvenes, adultos que quieran conocer a Dios para darlo a conocer. Ok. Entonces es una experiencia, bueno, la primera escuela se llama EDE, entonces Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero es como la primera. Entonces ahí en ese lugar es para conocer a Dios, para saber qué quieres, para saber, sí, todo Sí. esto. Entonces yo tenía conocimiento de esta escuela y yo dije, yo voy a ir allá. Esperé que mi papá volviera de ese lugar Sí. y cuando él llega, él dice, los voy a invitar a comer Ujú. porque tengo una noticia importante que darles. Entonces vamos al pueblo en ese momento y bueno, para ese entonces la familia se había descompuesto, Sí. se había descompuesto. Porque comisaría de familia se había dado cuenta que mi papá tenía unos hijos que no eran con papeles, no eran legales, por decirlo Ah, así. claro, O sea, claro. no habían hecho trámite con bienestar familiar ni nada de eso. Ujú. Entonces se dan cuenta de eso y le dicen a mi papá, o usted entrega a esos niños a sus familias o nosotros los llevamos a bienestar familiar. Ay, no puede ser. Entonces, mi hermana en ese momento, pues su mamá acababa de salir de la cárcel, Ujú. porque su mamá vendía droga y acababa de salir de la cárcel. Y Ujú. había durado 5 años allá. Cuando ya se fue a la cárcel, mi hermana Alejandra era muy pequeña. Sí. Entonces, relación como tal no había. Entonces, le dicen a mi papá, se tiene que ir. Se la No. llevan. Ay, no puede ser. Mi otra hermana, por decirlo así, no la habíamos traído a nuestra casa. Ella era de la comunidad de Soacha. Ujú. No la habíamos traído hace poquito, hace unos meses, porque su padrastro abusaba sexualmente de ella. No me digas que la devolvieron a donde él. Entonces mi papá fue y comentó el caso. No, es que ella es abusada, entonces toca mandarla donde otro familiar. Entonces la mandaron para donde una tía por allá en Caquetá, Ujú. pero la tuvieron unos días allá y la devolvieron, mientras bienestar familiar estaba como ahí al pendiente, pero no le hicieron un seguimiento. Simplemente la dejaron ir y ya. Pero ella Entonces, regresó a donde ustedes. no, ninguno volvió con nosotros. O sea, tuvieron que volverse con sus familias y desde ahí yo creo que todo se empezó como a romper. Eso, creo que nuestra familia empezó como a decaer después de ese momento. Ahí ya solamente volvimos a ser los 4. Mis Ujú. papás, mi hermano y yo. Ok. Entonces, como te digo, pues volviendo al tema, fuimos al pueblo a comer y mi papá me dice, yo en este tiempo me di cuenta que la relación con su mamá no va para ningún lado. Entonces estoy cansado. Ella le había hecho también mucho daño. Ujú. Entre los dos se hicieron mucho daño. Sí. Entonces yo ya no voy a dormir más con su mamá. Decidió separarse. Sí, pero pues no se iba a ir de la casa, sino como se duerme en un cuarto, yo duermo en otro cuarto. Ujú. Después yo dije, yo también quiero decir algo, ¿verdad? Ay. Yo también quiero decir que yo no puedo más y que si yo no salgo de esta casa lo más antes posible, yo voy a colapsar. Entonces yo dije, yo quiero ir a Jucum, a este lugar que te cuento, yo quiero ir a este lugar.
no quiero estar más acá. Entonces yo no había terminado el colegio. Entonces me dijeron, allá no aceptan personas que no hayan terminado el colegio, bueno, todo. Entonces yo dije, pero podemos intentar. Empezamos a llamar, como te digo, es una organización mundial, entonces Sí. hay lugares, bases, se le llama base Ajá. al lugar Ok. en cada ciudad. Entonces en Colombia está en casi todas las ciudades. Ujú. Empezamos a llamar a Cartagena, no, en Cartagena no te podemos recibir porque no has terminado el colegio. Que Bucaramanga no te podemos recibir, Amazonas no te podemos recibir, bueno, no me podían recibir en ningún lugar. Hasta que me recibieron en una ciudad, en Pereira, me Ok. recibieron en Pereira y me dijeron, sí, nosotros asumimos el reto. Porque pues había que dar claro que yo era difícil también, Sí. Yo era difícil, yo creía que tenía la razón siempre, por decirlo así. Y estaba tan herida que estaba con una barrera de no voy a dejar que nadie más me lastime, Ujú. pero que necesitaba salir. Entonces me fui en el 2020 Sí. a hacer pues esa escuela que te digo de 6 meses, entra la pandemia y bueno, a finales del 2020, ¿Eso también es cristiano o esto Sí. es católico? no es cristiano. Ok. Pues o sea, es como de todas las denominaciones, ¿sí? No, o sea, no es como acá solamente puede entrar Pepito porque es cristiana, tal, Son no. bienvenidos No, todos. cualquier persona que quiera asistir es bienvenida. Ok. También lo usan para muchachos que acaban de salir del colegio y no saben qué hacer con sus vidas, pues van a estos lugares a saber qué pueden hacer con su vida, para dónde la pueden direccionar. Y entraste allá. Y entré. Entonces, cuando entré, pues también fue un choque porque empecé a descubrir cosas, empecé a recordar cosas. Entonces, recordé que un amigo muy cercano a mi papá, en un momento, empecé a recordé, me vi de niña y recordé que un amigo muy cercano, pues, de la familia de mi papá, de la fundación que estaba en el centro, había abusado de mí. Ay, o sea que este no había sido el primer abuso. No. Pero entonces yo lo descubrí después. Ujú. Entonces, pues, recuerdo que llamé a mi papá y le conté. Y para él fue difícil, Claro. porque pues era como un tío para nosotros. Ay, no. O sea, nos sentaba en las piernas, nos daba amor, bueno, todo. Era Claro. como un tío. Entonces descubrí esto y bueno, luego al final de... También tuve como choques de carácter en este lugar. Ujú. O sea, ahí me tuvieron que aguantar muchas cosas difíciles de mi carácter, pero que gracias a Dios yo dejé que moldeara. O sea, que se moldeara y que ya no fuera la misma persona de antes. Entonces, al final, desde el 2020, recibo una noticia fuerte para mí. Me llamó mi mamá, o mi papá, bueno, uno de los dos me llamó y me dijo que la situación estaba difícil entre ellos dos, Ujú. que estaba muy difícil y que ya no se soportaban más. Luego mi mamá me empieza a llamar y me empieza a decir, estamos en conflictos, su papá me está cobrando arriendo, mi papá después me llama y me dice, yo no le estoy cobrando arriendo, bueno, las dos versiones, los dos Sí, tenían claro. sus versiones. Y un día mi papá me llama y me dice, su mamá se fue de la casa. Ya, definitivamente. Sí, ¿Y cómo recibiste esa noticia? fue duro. Sí, es algo irónico porque pues nunca nos llevamos bien, Ujú. pero para mí fue duro. O sea, mis papás separados, o sea, duro. Más también por lo que te digo, el pensamiento y creencias de que el divorcio no está bien, Dios no Sí. le gusta el divorcio. Bueno, es verdad, a Dios no le gusta el divorcio, pero tampoco debe ser algo en lo que las personas se tengan que sentir condenadas, ¿sí? Ujú. Entonces, mi papá recibió mucho ataque de sus líderes, De la comunidad de la religiosa, comunidad. espiritual. Qué triste. Como él es el director de la fundación, él recibió mucho ataque, ¿sí? Él Como que no podía cometer un error. No. Y más como, porque no está luchando por su matrimonio, porque no está luchando para que esto salga adelante, pero es que nadie se dio a la tarea de tampoco acompañarlos en el proceso. Y mi papá estaba muy herido, y yo ahora lo escucho y realmente hubieron muchas cosas, que fue atacado su identidad, siempre le decía cosas muy horribles. Entonces como que yo pienso, y yo sí sé que Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero hay un límite, y Para yo todo. sé que, o sea, yo sé que Dios a mi papá no lo juzga. Ujú. Y a veces las personas creen que tienen el conocimiento absoluto y que tienen el poder de poder juzgarlo, ¿sí? Sí. No se sentaron a preguntarle cómo se sentía, no se sentaron a preguntarle qué pasó. Solo se sentaron a decirle por qué no lucha por su matrimonio. Qué bueno que mencionas esto y quizá puede ser polémico, controversial, pero sí me parece súper importante que en nombre de la religión, y lo digo porque he escuchado muchos casos de muchas personas que me rodean, quienes han sido afectadas, y no estoy aquí haciendo de pronto como, o estando en contra de las religiones, todo lo contrario, soy una persona
muy espiritual, manejo el tema de mi espiritualidad de manera un poco más privada, pero a veces, no siempre, a veces las religiones, por esta doctrina de la que estás hablando, de el diablo, no sé qué, y por estar condenando en lugar de estar abrazando, pierden personas en lugar de recuperarlas. Sí. No las recuperan, sino que con este juicio lo que hacen es alejarlas, atacarlas, y eso no está bien. Y en el caso de tu papá, como lo estoy percibiendo, pues una gran persona, y qué lástima pues que haya de pronto recibido como tantos ataques por esta situación. Sí, es verdad. Entonces, después como de como que se va mi mamá de la casa, yo tengo que volver a la casa, ¿sí? Tengo que volver cuando se acaba el periodo de aprendizaje y todo. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste allá? Estuve 2 años, pero bueno, Bastante. sí, pero yo volví como para tener el primer acercamiento con mi familia. La escuela se acabó como a mitad de año, como en junio o julio se acabó. Ok. Entonces yo fui a mi casa, luego volví otra vez a Pereira a hacer otra escuela de liderazgo. Y ahí fue cuando pasó todo lo del divorcio de mis papás y volví en diciembre. Cuando volví yo me di cuenta, como tuve el primer choque así, como, uff, mi mamá no está. Te encontraste con la familia desbaratada. Sí, en la realidad. Mi hermano también se vio muy afectado por eso, el cambio total. O sea, se encerró en él, era muy agresivo, era muy solo, era como... Y algo que él me reprochaba mucho era como, usted no tuvo que aguantar todo lo que yo aguanté cuando usted no estuvo. O sea, yo sí me di cuenta de qué estaba pasando entre mis papás. Claro. ¿Sí? Y empieza a ver como 2 bandos. Entonces, él empieza a verse con mi mamá afuera y yo empiezo pues a estar más con mi papá. Y eso también se ve fracturada la relación entre mi hermano y mi papá. ¿Sí? Claro. Entonces, mi mamá empieza a decirme como, si tú te quieres venir a vivir aquí conmigo, yo puedo sacar un apartamento, O sea, se empezó podemos como a vivir acercar a ti. juntas, sí. Podemos vivir juntas. Y como yo nunca había visto eso, pues para mí fue llamativo. Para mí, yo dije, por fin voy a poder tener una relación bonita con mi mamá. Ok. Entonces mi papá, le dejé de hablar a mi papá. Le dejé de hablar a mi papá porque ella empieza a contarme cosas sobre mi papá. Que mi papá la había querido matar, que un montón de cosas súper fuera salidas de la realidad. Ok. Pero yo las creo. ¿Sí? Entonces yo las creo y le dejo de hablar a mi papá por unas días, semanas. Ajá. Hasta que un día mi papá me llama y me dice, si tú decides creerle a tu mamá, yo no tengo ningún problema. Pero necesito que seas muy crítica, ¿sí? Muy neutral y que te pares desde afuera y mires si realmente tiene sentido lo que ella está diciendo. Entonces, claro, yo empecé a pensar y todo esto y pues no. O sea, no tenía sentido nada de lo que ella me había dicho. Entonces, recuerdo mucho que un día yo la confronté y yo le dije, no quiero que me hables más mal de mi papá. Ok. Y a mi papá le dije lo mismo, no quiero que me hables más mal de mi mamá, no quiero nada, yo quiero estar fuera de esto. Sí. Entonces, pues así pasó con ella. Entonces dejamos de vernos. Ella dejó de llamarme. Sí, solo se veía con mi hermano y ahí yo me di cuenta realmente yo en qué lugar de su corazón estaba. Yo no estaba en el corazón de ella. O sea, yo no le hice falta. Ella nunca me llamaba, nunca me escribía para vernos, nada. Entonces, pues así me di cuenta como que yo realmente no estaba cerca de ella. ¿Y hoy cómo está la convivencia entre ustedes? ¿A qué te dedicas en este momento después de todo este proceso? Bueno, en este momento soy estudiante de psicología. Qué Estoy bueno. estudiando psicología, voy en el 2º semestre. Soy voluntaria en la fundación de mi papá, pues en la que mi papá dirige, porque pues tampoco es como de él, por decirlo así. Ajá. Entonces, pues soy voluntaria en este lugar. Pues estoy empezando también un emprendimiento, porque como te digo, nosotros vivimos de las donaciones y eso es complicado, no todo el mundo tiene el corazón para dar, no todo el mundo tiene, ¿sí? Entonces a veces es complicado que no tengo para esto, papi, no tengo para el otro y él tampoco tiene. Entonces, pues estamos como ahí creciendo en eso, como él también quiere dejarnos algo, Sí. como que podamos sostenernos, podamos pararnos, levantarnos. Entonces, la relación con mi mamá sigue igual distante, sigue
fracturada, por decirlo así. Pero yo hasta el sol de hoy como que estoy agradecida con ella porque pues ella igual como no estaba en la obligación de adoptarme. No me dio la mejor infancia de la que podríamos hablar, pero en parte también soy la mujer que soy ahora por los sufrimientos que ella me hizo pasar, por las palabras que me hizo escuchar, ¿sí? Ujú. Entonces también estoy agradecida con ella y porque la relación con mi papá, a veces siento que la relación con mi papá no sería tan fuerte si no hubiera pasado todo lo que pasó con ella. Los dos éramos como nosotros dos contra el mundo. Ujú. Entonces él siempre ha estado ahí para mí. Entonces como que bueno, en eso estoy en este momento. Hace un rato dijiste que tuviste una conversación con Dios en donde le decías a él que si existía, te mostrara ciertos caminos. ¿Eso pasó? ¿Lo conociste? Sí, yo creo que es muy difícil hablar de Dios porque a lo largo de la historia se ha podido ver cómo la imagen de Dios se ha visto distorsionada, ¿sí? La gente no quiere escuchar quién es Dios, la gente está hastiada de escucharlo porque ha visto espejos, ha visto personas que han dañado su imagen. Hay personas que uno puede ver pastores, infinitos de pastores que le han hecho daño a niños, han abusado niños, que le han sido infieles a sus esposas, que Sacerdotes también. sacerdotes, personas que predican algo y que no lo hacen, ¿sí? Y algo que yo he tenido muy claro y que he aprendido es que Dios no es una religión. Dios no es cristiano, Dios no es católico, Dios no es nada, Dios no es de ninguna religión. Dios solo es Dios, es una persona y Él quiere tener una relación íntima conmigo, ¿sí? Pues no. Entonces, una cosa que me pareció muy brutal y que he podido ver a lo largo de estos años es que siempre escuchamos que nos dicen Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios está contigo. Pero cuando tú sientes que realmente Dios te ama, la vida cambia, es como, ¿sí? Entonces yo he podido verlo conmigo, ¿sí? He podido sentirlo conmigo, ¿sí? Y Él ha sanado todo en mi corazón. Yo creo que no hay ser más especial que pueda existir que Dios, porque ha sanado mi corazón, porque me ha mostrado en qué estoy mal. Y a veces creemos que si yo me equivoco, Dios se va a alejar de mí. Pero no, yo me equivoco y Él está más cerca de mí, ¿sí? Y a veces he tenido luchas y hay momentos donde yo digo, pucha, estoy re mal en esto, la embarré. Y pienso que Él se está alejando de mí. Y a veces Dios me dice, no, aquí estoy. Y te quiero mostrar por qué estás ahí. Quiero mostrarte por qué te equivocaste, qué te llevó a eso. Entonces, como quiero que la gente pueda ver una cara diferente de lo que es Dios, ¿sí? De que Él me ama a mí, ¿sí? Que Él ama a quien soy y que me ha formado, ¿sí? Entonces, como que sí lo he podido conocer a lo largo de estos años, porque me ha sacado y porque lo he visto también a través de mi papá. Yo creo que una cara real de lo que es Dios es mi papá. Creo que mi papá representa a Dios en todos los aspectos. Mi papá no tiene dedo para señalar. Mi papá siempre ha estado conmigo y lo he hecho pasar por sufrimientos grandes. Y él ha estado ahí diciéndome que sí podemos y que él nunca me va a abandonar. Entonces, como que yo digo, wow, si esto es Dios, yo sí quiero. O sea, si esto es Dios, me interesa. Entonces ha sido muy bueno eso, también porque pues en este momento tengo una pareja, tengo un novio y yo he podido decirle, yo realmente en este momento no tengo recuerdo con cuántos hombres he estado. Y él es un hombre muy noble, él solamente en toda su vida tuvo una novia y yo. Y yo recuerdo que yo muchas en mis oraciones le dije a Dios, yo quiero un hombre igual de recorrido a mí, porque no quiero un hombre que haya sido tan guardado y no se merece, o sea, yo no lo merezco, ¿sí? Y él ha ayudado mucho en mi proceso, de amarme, de que mi valor no está por cuántos hombres he pasado, por cuántos hombres han tocado mi cuerpo, ¿sí? Sino mi valor está en lo que Dios ya dijo que era, en lo que Él ya ha restaurado de mí. Entonces, como que la relación con Él también, Dios ha ayudado a que arregle muchas cosas.
¿Sientes que tu identidad fue transformada? Sí, claro. Yo antes pensaba que era como que yo ya no tenía solución por todas las acusaciones que recibe mi mamá, Claro. por todas las acusaciones que recibe la gente. Como te digo, también, pues, pueblo pequeño, como dicen, infierno grande. Entonces, todo el mundo me conocía. La niña que se corta, la niña que se quiere morir. Y yo, ahora de grande, pues, hablo con algunos de los del... Pues, a veces cruzamos palabras. Uy, usted ha cambiado mucho. Uy, si usted no es la misma. Entonces, como que sí, mi vida cambió totalmente. Como que ahora me veo diferente. Te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver conmigo porque conozco de cerca el poder de Dios en mi vida, en mi familia, en mi círculo. Pero sí es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué si Dios es Dios, permite, aunque yo no lo veo así, Sí. pero lo dicen así, por qué si Dios es Dios, permite que a los niños como tú le pasen cosas como las que viviste en tu pasado? Ok. Sí, yo creo que esa es una pregunta que a mí siempre me han hecho. Siempre. O sea, y la gente se hace mucho esa pregunta. Y si podríamos mirar, se puede ver que es una pregunta muy lógica. Claro, Dios es todopoderoso. Dios fue el que creó el mundo. Dios lo es todo. ¿Cómo permite tanta maldad? Y para responder esa pregunta tenemos que irnos al principio de todo. Y es que cuando Dios creó el mundo, Dios no quería robots. Porque si él hubiera querido robots, él hubiera creado seres humanos que hicieran todo lo que él quisiera. Muévete a la derecha, muévete a la izquierda, canta, baila, no hagas, diga sí, diga no. Y Dios no quería robots. Dios quería personas que sin querer elegirlo a él, lo eligieran, ¿sí? Sin que tuvieran la obligación de estar con él, lo eligieran, ¿sí? Nos dio libre albedrío. Nos dio libre albedrío. Entonces él quería eso, que las personas sin obligación tomaran la decisión de seguirlo a él. ¿Qué pasa? Como él no quería robots, entonces las personas pueden tomar decisiones que la gente quiera, lo que ellos decidan, lo que con su conciencia, su mente, su voluntad los guíen a hacer. Entonces, aquí el malo no es Dios, ¿sí? El malo no es Dios, el malo fueron las personas que decidieron hacerme daño. Dios no está mal. Está mal de pronto mis papás que decidieron abandonarme, ¿sí? Dios no tiene la responsabilidad de eso, ¿sí? Entonces, toda la maldad que hay en el mundo son decisiones que las personas han tomado por sí solas. Entonces, si Dios se metiera y Dios dijera, ay, no, esto no puede pasar así, que a Natalia no la abandonen, que no, yo voy a tomar la decisión por los papás de Natalia para que no la dejen ahí tirada, voy a tomar la decisión por la mamá de Natalia para que no la maltrate. Entonces dejaríamos de ser seres humanos que puedan tomar decisiones, ¿sí? Entonces, él simplemente está dejando que nosotros actuemos como él nos creó, con libre albedrío, pero que en medio del dolor, en medio del llanto, en medio del sufrimiento, decidamos buscarlo a él, ¿sí? Para poder avanzar, para poder seguir, para poder hacer de este mundo algo mejor. ¿Con qué sueñas ahorita, Natalia? Sueño con casarme. Yo creo que ese es un concepto muy que se ha visto tergiversado, Sí. que se ha visto afectado por las experiencias malas de las mujeres que se han casado y que han sufrido. Y que los jóvenes en general hoy en día no se quieren casar, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Y yo, en lo personal, eso es un poquito polémico, podríamos decir, pienso que las personas no se quieren casar porque no quieren compromiso, porque hoy en día las relaciones son reciclables. Sí. Yo puedo estar contigo, pero como no hay nada, entonces puedo decirte dejar también. Me quiero casar ese es uno de mis sueños, casarme, formar una familia, darle una vida diferente a mis hijos, adoptar niños también, que puedan vivir algo diferente. Sueño con graduarme de psicología para ayudar a más personas. Eso es algo un poquito también cliché que se escucha mucho. Los psicólogos estudian esa carrera para ayudar, pero pues realmente sí quiero hacer algo diferente, ¿sí? Quiero seguir en la fundación con mis chicos. Ellos son muy importantes para mí. Creo que también en parte de donde estoy es por ellos. Ellos son muchachos que sufren mucho con sus mamás, sufren mucho con muchas cosas, ¿sí? Hace
esta mañana recibí una noticia de que una de mis niñas grandes murió Wow. porque tenía epilepsia. Entonces, por falta de medicamentos o por falta de cuidado, pues falleció. Sí. Y es muy duro. Entonces, mi sueño es tener los recursos económicos para que ellos salgan adelante. Tener los recursos económicos para que sepan que es un parque de diversiones, que sepan que es comprar ropa, que sepan que es salir de ahí de donde están. Y mi sueño es, otro sueño que tengo es que pues el emprendimiento que estamos construyendo con mi pareja y con mi papá Sí. salga adelante para poder sostenernos económicamente bien. ¿Cuántos niños hay en la fundación? Hay 70 niños que van todos los sábados. ¿Qué necesitas? Este espacio es perfecto para eso. Que necesito personas dispuestas a visitarnos. La gente no entiende de pronto la magnitud de lo que hacemos porque no lo ve. Sí, a veces no vemos la necesidad porque no salen las noticias, no vemos la necesidad porque, sí, y yo sé que es difícil que tú estés en la comodidad de tu casa, es difícil que tú estés bien y salirte de ti para ir a un lugar tan complicado y tan difícil, debe ser difícil, pero me gustaría que las personas se dieran la oportunidad de conocer la necesidad, de salir un poquito de nosotros mismos y poder ayudar económicamente. Yo sé que esa es una palabra un poco difícil porque todos los días nos subimos al Transmilenio y vemos personas pidiendo dinero. Claro. Vemos que siempre hay necesidades, pero me gustaría mucho que las personas pudieran darse la oportunidad de conocer nuestros niños. ¿Cómo se llama la fundación? Quienes estén viendo este podcast, ¿cómo pueden acceder a ustedes, ayudarlos? ¿De qué manera podemos llegar a ustedes? Ok, nosotros, bueno, aparecemos en Instagram, la fundación, como Levántate y Resplandece Col 21. Sí. Y pues allí pueden ver videos de los que hemos subido y contactarse pues con nosotros para poder ir a la fundación, si quieres apoyar, todo eso. Natalia, me encanta tu historia. Me encanta mucho, pero sobre todo me quedo con esa mirada con la que entraste y con la mirada de ahorita, cuando estamos terminando este episodio. Es impresionante ver esa transición que has tenido y ese crecimiento y esa evolución porque se te refleja en la mirada. Y creo que si hay alguien con autoridad para dar un consejo y un mensaje a jóvenes que estén viendo la vida tenaz, eres tú. Porque es que una cosa es hablar desde afuera, cuando yo no lo he vivido, pero tú, que vienes de un entorno tan complicado, que naciste en la calle, porque naciste en la calle, que luego fuiste adoptada y que te encontraste con todas esas situaciones que para los jóvenes son tan difíciles de afrontar, ¿qué les vas a decir a ellos? Que no se ha acabado. Sí, las cosas tienen solución. Pero yo creo que una de las cosas que me gustaría que todos entendiéramos y que yo entendí es que esta no es la última prueba. O sea, esto no es lo último feo que te va a pasar en la vida. En la vida nos van a ocurrir miles y miles y miles de cosas. Vamos a tener prueba tras prueba tras prueba. Pero lo hablo desde mi perspectiva, desde lo que yo he vivido. Y es que si tú te das la oportunidad de conocer quién es Dios y cómo te ve Él, la vida cambia por completo. Nosotros sufrimos porque nos dejamos afectar por las cosas que dicen afuera, ¿sí? Por las cosas que nos pasan, por las cosas que permitimos que otros nos hagan. Pero si yo supiera cuánto me ama Dios, yo no permitiría eso. Nosotros recibimos el amor que creemos que merecemos. Y muchas personas creen que merecen tan poquito. Pero si yo empiezo a ver, claro, Jesús me ama, pues realmente Él me ama. Y si Él me ama, ¿por qué yo no puedo amarme? Si Él me ama a gran magnitud, ¿por qué yo no puedo amarme? Y si no encontramos personas que nos amen como Jesús nos aman, entonces no funciona, no sirve. Yo tengo que rodearme de gente que me ame como Él me ama. Entonces, mi consejo sería ese. Esta prueba no es la última. Pero entonces necesitas salir de esta prueba para pasar a la otra. Y recordarte en cada prueba que si pudiste salir de la anterior, vas a poder salir de las que vengan. Y que hay alguien que te ama.
y que si te dejas amar por él, cualquier cosa va a poderse solucionar. Qué mensaje tan lindo. Me has llegado al corazón con todo este mensaje, con toda esta historia, y espero sigan creciendo tú y tu papá, y quiero aprovechar para darle las gracias a Julián. Necesitamos más Julianes en este mundo que quieran transformar la vida de niños. De verdad que es una labor admirable, preciosa, y ojalá sigan creciendo en gran manera. También que muchos jóvenes te escuchen, que este mensaje se replique y se multiplique. Y quiero cerrar este espacio con una frase que te dijo tu papá cuando ibas en el carro, que estaba llorando y le pedía a Dios que te salvara, y era que estabas hecha para cosas grandes. Lo rectifico, te lo declaro, mujer, porque siento que estás hecha para cosas muy grandes. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.